compadre. Muchas gracias por la invitación. No, compadre. Me siento como señoras así de banqueta con... Ahorita sacamos la lotería, compadre. Nos falta el camisón nomás. ¿Qué ha habido, compadre? ¿Cómo has estado, güey? A toda madre, la verdad, muchas gracias por la invitación. Y qué padre regresar aquí a Grill Team con mi compadre Adier. Sí, cómo no. Gracias a ti, al contrario, compadre. La verdad que, como les digo yo a mis invitados, el primer requisito para que yo invite a alguien es que yo lo admire, que me guste su Muchas trabajo, gracias. que pues yo reconozco a la gente que hace bien las cosas y yo creo que tú eres una persona que lo hace muy, muy bien, Fernando. Te lo he escrito. La verdad, hemos tenido pocas veces que hemos coincidido, así que hemos platicado en persona. Pero siempre muy chido. Sí, sí, de acuerdo, y te agradezco mucho que estés acá. Al contrario, muchas gracias y bueno, esperemos que platiquemos un rato y a la gente le guste la plática. Ándale, compadre, ahora sí vas a ver lo que se siente. Tú siempre entrevistas, ahora yo te voy a entrevistar a ti, güey. Y yo de este lado no me cabe el hocico, entonces tú dale. Ah, bueno, ahí síguele, compadrita, venga. No, no es cierto. ¿Qué onda, compadre? Oye, pues platícanos primero, vámonos. Siempre acostumbramos la historia de la persona, del jugador, del entrenador, de la persona que venga, que sea invitado. Pues tú, ¿cómo empezaste? Ya hablábamos fuera del aire que tú estudiaste teatro, tuviste una formación, pues obviamente de una familia artística de primerísimo nivel aquí en nuestra ciudad, a nivel nacional. Tu mamá también, tu papá, por supuesto. Pero tú, ¿cómo fuiste tomando el camino que ahora tienes y que ahora, pues, eres muy conocido por? Yo al principio empecé como hobby, ¿no? Como juego. Yo tenía 6 años y se hacían muchas películas aquí en Monterrey. Okay. Estaba Producciones Monte de Reyes Montemayor y estaba Producciones de los Hermanos Tamés. Mi papá trabajaba con Montemayor, con el señor Reyes Montemayor, y mi mamá trabajó en algunas películas con los Tamés. Y un día le dice, oye, tú tienes un hijo chavito, necesito un personaje, préstamelo. Y dice mi mamá, pero pues si no es juguete, ¿va? Pregúntale al niño a ver si quiere. Okay. Y habla el señor a la casa y contesto, no estaban mis jefes. Y me dice, soy Orlando Tamés, ¿sabes quién soy? Y le digo, sí, el productor de las películas, de lo que yo oía, güey. Ok, 6 años. 6 años. ¿En Me dice, te quiero invitar a una película. Y le digo, ¿y cuánto hay? Porque era lo que escuchaba, güey. Mamalón. Le hizo mucha gracia. Y entonces hizo una película a los 6 años que se llamaba El Vengador. Se llama la película. Si le buscan ahí en YouTube, ahí está. Se llama El Vengador del 3006. Vamos, cabrón. Rosa Gloria Chagoyán. Ay, papá. Fernando Almada. Jorge Rusek, Ana Luisa Pelufo. Era un guión del viejo Paulino. Esas películas, jaló con madre, güey. No sabía yo que el viejo Paulino tenía esa... El viejo Paulino una riata para escribir. No, mames. Una riata. Y muchos de los corridos que hacía, los hacía películas. Ok. Entonces, y sale el viejo Paulino además en un pedacito ahí, era de los malos. De los malos. Y al final se lo despachan. Después con ellos me hablaron para las siguientes películas, hice varias, hice El Vengador 3006, Todos eran valientes, Herencia valientes, Deuda saldada y Al caer la noche. Okay. Hice varias películas ahí con ellos hasta que cerró la productora. A los 8 años, ya después de haber hecho 2 películas, me invita Pati Cervantes, que tenía la compañía de teatro infantil de Patricio Cervantes. Sí, sí la recuerdo. Que bueno, mucha de la gente de la edad recordará que salían los comerciales y los domingos en el Teatro Montoya. Primero estábamos en el Teatro Monterrey del Seguro Social y después estuvimos en el Montoya. Y a los 8 años empecé a hacer teatro infantil. Ahí me dirige Pipo. Sí, porque también hacías aventuritas, yo me acuerdo de eso. Después de eso, después de que me dirigió Pipo 2 años. Bueno, pero no te adelantes. Ya me invita a hacer las aventuritas. Okay. Y entonces a los 10 empiezo en la televisión con las aventuritas de Pipo. Y luego ya que empezaste con tanto ritmo de una y otra, ya empezaste a estudiar. Tu mamá te explicaba, te enseñaba, tu papá. Mis papás eran muy respetuosos en el sentido de siempre darle el poder a los directores. Ok. Porque nosotros cuando estamos en un escenario, el que manda es el director. Claro. Más que el productor es el que pone la lana. Claro. Pero al que le tienes que obedecer es el director. Y entonces, desde muy chiquito me enseñaron esa disciplina de el que manda es el director. Okay. Sí me decían que sea profesional, sí me decían que cumpliera las cosas que me pedían, bla, bla, bla. Pero los consejos y la enseñanza fue mucho más de Pati, de Pipo, de los directores de la película. Casi siempre fue Fernando Durán. Ellos eran los que me guiaban. ¿Cómo era un día de tu infancia, compadre?
Pues cuando no había jale, normal. Normal. Normal, me Escuela, despertaba jugar. temprano en la escuela, regresaba a comer, tarea y a jugar, güey. Pero cuando iba a ver teatro, pues durante la semana los ensayos en las tardes Ajá. y ensayar toda la tarde para presentarte el fin de semana. Y cuando era película, ahí sí estaba más cañón, porque era faltar tiempo varios, largo, varios ¿no? días. En una ocasión llegué a faltar como 3 semanas A la clase. a la las escuela. clases, sí. Y siempre la obligación era, si lo vas a hacer, tienes que cumplir con las clases y pasar las clases. Y entonces pusieron una chinguita después Reponer, estudiar claro. y reponer, pero también creo que me ayudó mucho el teatro en cuanto a la memoria, Ok. porque vas practicando, vas haciendo la agilidad de la memoria y entonces es más fácil estudiada, güey. Por supuesto, por supuesto. Y así fue todo el tiempo que fue desde chavito hasta que se convirtió ya en un modus vivendi, güey. O sea, Ok. no me quedaba de otra más que irme a estudiar algo diferente o lo que había hecho toda mi vida, güey. Ok. ¿En qué momento ya comienza a ser la actuación? Así como al niño que le gusta mucho el fútbol, el béisbol, el básquet, los videojuegos. ¿A ti la actuación llegó a ser así? No, ¿No? la actuación Era jale. La actuación era un hobby, güey, era un jale. Hobby. Ok, O sea, sí era trabajo porque me pagaban, claro. pero no era como como me empelota hacer esto. Sí me Ok, gusta, o sea, me ok. gustaba un chingo. Ok. Ahorita es mi pasión. Ok. Pero ese pero en ese momento, yo cuando la película y ese rollo, yo quería ser torero, güey. Ah, sí. O sea, a mí me empelotaban los toros y lo que yo quería hacer, si me preguntabas qué quieres ser, yo quiero ser torero. Ok. Eso es lo que quería. Sí, me acuerdo que ibas mucho a los toros. Y sigo yendo y me gustan mucho. Ahorita la gente te revienta si hablas de ese rollo, pero Pues sí. pues cada quien creció con diferentes costumbres. Exacto, exacto. Yo respeto las de ellos y también pido respeto para las de nosotros. Es muy difícil ponernos de acuerdo y llegar a puntos medios, No. porque si no creces sabiendo cómo se desarrolla la fiesta, vas a pensar cosas muy diferentes a lo que es. Después, a los 12 años, ahí cambia mi chip Ujú. y ya no quiero ser torero, quiero ser futbolista, güey. Ok. Yo nunca había jugado fútbol, en mi casa no se acostumbraba el fútbol. Mi papá era beisbolero por lo mismo de la edad. Sí, también la época del béisbol era antes, Mi claro. jefe era beisbolero. Y aunque en los programas llegó a decir cosas de fútbol, pero era más por moda Yo o me así. acuerdo que era Rayado, ¿no? Pues decía, güey, la neta es que No. nunca fue a un estadio, nunca, nunca es nunca. Al estadio de béisbol, ahí sí lo acompañaba cada rato. Ok. A los toros lo acompañaba siempre. Ok. Pero nunca fue un partido de fútbol, güey, nunca. Lo más que pasaba era que si jugaban, él marcaba a cabina de RG, o sea, marcaba multimedios, pásame el RG, y al operador, ¿cómo quedaron? Nomás para saber, güey. Ah, Pero ya en ese entonces tampoco los pasaban. sí, no, O sea, no era tan fácil. Pasaban los 4 grandes Sí, 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 si acaso te va y bien. se acabó el pedo. Y si jugaban contra uno de ellos, pues salía en la tele, si no, no. Y ahí empiezo con el fútbol, después del Mundial 86. Era lo que te iba a preguntar, ¿a raíz de qué o qué fue lo que te motivó? Del El Mundial 86. Ok. Todo la algarabía que se hizo en la ciudad por el Mundial, ahí me empezó a gustar mucho el fútbol. Y tenía que recuperar el tiempo perdido, güey, porque tenía 12 años de no pegar una pelota. Entonces me puse a jugar fútbol como perro, güey. Todos los días había un terreno baldío, que no estaba tan baldío, estaba arreglado. Y ahí era mi canchita y todos los días me la pasaba tirando, o sea, todo el tiempo jugando. Después te juntas con una racita que empezaban a jugar todos y empecé de ser el peor hasta ser bueno, güey. Ah, ok. Y querer dedicarme a ese rollo. Ajá. Pero, ¿Intentaste algo o no? no. ¿Qué año fue? Como en el 88, güey. Vino a dar un curso Stoikov. Ah, sí. Hizo una Sí recuerdo, lo trajo Lankenau. lo trajo don Jorge Lankenau, pues descanse. Hizo una clínica en el Cerrito. Ujú. Y ahí me inscribí, estuve ahí con Stoikov. Pero el año siguiente, en el 89, yo jugaba fútbol de lunes a domingo. Ah, sí, todos los días. Todos los días terminaba la tarea, güey, y a jugar. Ajá. Si había ¿En raza, la Roma vivías? vivía en la Roma. Ok. Si había raza, con la raza, y si no me pasaba, solo, güey. Ok. Solo, entrenando, y traía un pinche toque, güey. Fuera mamadas, tenía un pinche toque privilegiado.
Y, Fuera de mamadas. y entonces jugamos de lunes a domingo, hasta que un amigo le regalan carro, güey. El primero de la raza que tuvo carro. Y entonces los domingos, en vez de jugar fútbol, ya nos íbamos a dar A el Orión. rol, güey. Íbamos a Orión, o íbamos a A las la Arboledas, Linda, sí, o a sí. la Linda, o sea, donde estaba. A Roberto no íbamos porque traíamos un bocho, güey. Entonces, ahí no, Como que no iban ahí no íbamos a a ser bien llamar mucho la recibidos, güey. atención. Ahí íbamos a ser bien recibidos. Saludos a mi querido Mario, güey, que en ese entonces se podía decir Mario el Gordo, ya no puedes decir Gordo. Ahora ya ni eso, chinga. Se enoja la gente, pero sí le decíamos, era el Mario el Gordo, que primero que le dio un carro. Hago la película Ok. y ahí me aventó 3 meses de, sí, como mes y medio, 2 meses de filmación. Ok. Y entonces, ¿Cuál película, compadre? No ubicamos eso. Al caer la noche, Al caer la noche. que tenía un poquito más de papel Ok. ahí. Y entonces ahí ya bajó mi intensidad por el fútbol. Le dan carro a este güey. Entonces después era el domingo ya no, y luego sábado y domingo ya no, luego viernes, sábado y domingo ya no. O sea, Mario truncó tu carrera, compadre. Él es el culpable, güey. Él es el culpable que hizo eso y la película. También ahí empezó que conocí las hieleras, güey. Y luego te parabas en Orión y conoces a la morrita y entonces ahí Oye, se truncó la carrera antes de empezar, güey. ¿Y el tema de la película, eso te ayudaba con las chavitas o no? ¿Sí te reconocían? Pues sí, güey. Digo, en ese entonces era más como madreada, güey. Porque las chavitas era como que, ay, mira el que salía ahí con Pipo. Y la raza era pinche güey el que salía con Pipo. Sí, La sí, madreada sí. era diferente. Pero después de ahí entro ya a la prepa y le sigo pegando en la prepa al soccer, güey. Ok. Campeón goleador en la prepa el TEC y la chingada, ¿sí? sí, tengo mis trofeitos ¿En cuál y estuviste? todo. ¿En la Garza La Güera? En Garza La Güera, Ah, pues ah. soy sureño. Sí, sí, sí. Y después tuve que decidir ya qué iba a estudiar. Y ahí es donde decido que me quiero meter a arte dramático. Ok. Digo, lo había hecho toda la vida. Para ese entonces ya llevaba 12 años de experiencia, güey. Pues ya traías una carrera, compadre, claro. Sí, pero una cosa es lo que haces arriba del escenario, otra cosa es saber por qué lo haces y Claro. qué estás haciendo mal, güey. Claro. Porque también vas La creciendo técnica, las bases, claro. y creces con vicios. Ujú. Con vicios actorales o con ciertas tendencias de lo que te decía cada uno de los directores. Entonces es como saber el porqué de cada una de las cosas y también quitarte ciertos vicios. Me refiero a vicios actorales. Claro, claro. Porque los vicios del pedo no se me han quitado. Esos no se me han quitado. Anunciamos, ni se quitarán, yo Ni se creo. van a quitar. Sí lo he bajado, pero no se quitan. Y bueno, ahí es donde estudio en escénicas de la uni. Y me tocaron grandes maestros dentro de la actuación, históricos dentro de Nuevo León, don Rogelio Villarreal Elizondo, paz descanse, que el teatro que está ahí en Mederos tiene su nombre, el Teatro Espacio. Me tocó Emma Mirtala Cantú, una de las decanas del teatro, Milagro Mena Peña, Raúl Morantes, Virgilio Leos, Mirna Cora Leos, grandes actores que tuve la oportunidad de tomar clases con ellos. Y después me voy a estudiar al CEA, güey. Ok. Hago el casting a la Ciudad para de el México. CEA, porque yo quiero ser actor de novelas. Güey. Hasta que entro al CEA y entrando mi jefe se muere en corto, güey. Y ahí vale madre también muchas de los planes se van moviendo. Y cuando hago mi primera novela me doy cuenta que no me gusta ese pedo, güey. ¿Cuánto tiempo duraste allá en México, en Televisa, en todo ese? En ese 96 que estuve desde enero a octubre. Güey. Oye, ¿y qué tanto es? Se me figura, digo, fútbol al carbón, de como cuando la raza de aquí se va a Chivas, se va a la América, que es un cambio muy radical de otra, ¿cómo se llama? Otra perspectiva, como que más luminarias y todas las pantallas, así como que es otro ambiente. ¿Qué tanto cambia allá que aquí? Sabes que en ese momento no te puedo decir, güey, porque yo llegué un 7 de enero a México, mi papá se murió el 26. Ah, no. Entonces, todo el resto del tiempo que estuve allá, La cabeza estaba en otro lado. mi cabeza nunca estuvo Enfocada. bien en ese momento. Trataba de sobrevivir, güey. Estás viviendo un duelo, estás viviendo una pérdida, estás cambiando. Y aparte todo fue rápido, porque cambio de ciudad, cambio de ambiente, se muere mi jefa me deja de apoyar económicamente. Entonces todo fue un shock. Ese periodo sí es como
como la dimensión desconocida, güey. De tu vida. O sea, como que estoy y no estoy. Me acuerdo de algunas cosas y otras las tengo borradas, güey. ¿Por qué dices que después de la primera novela dijiste esto no me gusta? Yo estaba acostumbrado al teatro, donde Retroalimentación. tú ensayas un determinado tiempo, que para hacer una obra de teatro se supone que son 40 ensayos los que tienes que tener para poder llegar. Pocas veces se cumplen, Me han pero, contado eso, sí. pero es lo ideal. Y luego, y tú llegas al teatro una hora antes, dos, las personas que son demasiado puntuales y profesionales, y ¿sabes cuánto dura la obra? La obra dura 1 hora y media, dura 2 horas y se acabó y terminas y te vas. Estás en televisión en vivo, tú sabes a qué hora entras y a qué hora te vas. Y en una novela, tú tienes un llamado a las 7 de la mañana y puedes terminar a las 12 del día o puedes terminar a las 12 de la noche, güey. Y estás todo el día ahí en un camper esperando, y más cuando vas empezando. Cuando vas empezando, pues tienes pocas escenas, igual te toca una en la mañana, una después del corte a comer y una te toca en la noche, güey. Y estás todo el día ahí porque no te puedes mover. Ya cuando son más estelares, pues sí tienen más corridito. mucho más corridito, otro tipo de prestaciones, ¿verdad? Pero acá no, y entonces pierdes demasiado tiempo. Y dije, no es lo que me termina de apasionar. O sea, tú dijiste, yo sé que este es el camino, voy empezando, pero ni aunque fuera yo la estrella me gustaría. Digo, con lana todo cambia, ¿verdad? O sea, es mucho más fácil. Me dijo una vez el papá de don Humberto Treviño, el de Josefinos. Sí. Paz descanse el padre de don Humberto. Me dijo, el trabajo bien pagado, no importa que trabajes 16 horas, no te cansa. Claro. El pedo es cuando no te pagan bien. Exacto. Y la verdad es que sí. Sí. O sea, cuando te pagan muy bien, te partes la madre las horas que sea, güey. Pero cuando no dices, "Ingas, me están quedando de ver, ¿verdad?" Sí, claro. Porque el llamado te lo pagan igual si dura Ah, sí. 2 horas o si dura 8. Ok. Ya cuando hay horas extras así, te pagan, pero pues no es significativo en ese momento. Y total, estuve ahí un rato hasta que me regresé de Ciudad de México y estuve acá, y en el 97 entro a televisión. Ya había estado yo con Pipo, pero nunca había estado en tele en conducción. Y entro en un programa con Erika Buenfil, que en ese entonces estaba el programa de Estilo con Judith Grace. Sí. Judith se va a la política, que es cuando se va de candidata, y sale el programa Estilo al aire y entra un programa con Erika Buenfil, que se llamaba Erika. Era una revista, igual una revista sabatina, y me invita a mí María Díaz a hacer secciones de moda, ahorita me acuerdo aquí porque estamos cerca del barrio. Ajá. Iba yo al barrio a grabar color en la noche, güey. Ok. Y era así, se llamaba ¿Qué pasó ayer? Ok. La sección. Y había tres seccioncitas, güey, que hacía. Y ese era ¿Y mi en jale. qué canal era ese? En Televisa Monterrey. En Televisa Monterrey, ok. En Televisa Monterrey. Ah, pues sí, pues se va yo. Ok. Y ahí estuve desde abril del 97, abril-mayo que empezó el programa, hasta enero del siguiente año, que, no es cierto, febrero, que voy a hacer un casting a Multimedios. Estaba yo cumpliendo años un 11 de febrero y hice una carne asada en la casa de mi mamá, y estaba ahí mi compadre Charles. No es cierto, Charles llegó después. Ok. Charles estaba en ese entonces en Baladas de Amor Ok. a las 10 de la noche en FM Tú. Y terminando estaba Juan Ramón con Radio Desvelados. Ok. Va saliendo Charles y le dice, voy a ir a la casa de Fernando que cumple años, güey. Cáele ahorita terminando. Y me habla Juan Ramón y me dice, güey, quiero que vaya a hacer un casting Multimedios. Él, aparte de estar haciendo Radio Desvelados y todas las demás, era no sé qué puesto directivo tenía chido, güey. Y me dice, va a haber un casting para noticias. Le dije, yo no sé noticias, tú ve, cabrón. Y voy, hago el casting. Te iba a preguntar cómo fue ese switch de las noticias, pero así fue. Una invitación Porque de Juan Ramón fue el que me dijo. Que por güey. cierto, cada rato me dicen que me parezco un chingo a Juan Ramón. Sí, bueno, ahorita se parece más porque ya está flaco, güey. Pero yo no estoy flaco, güey, es el pedo. No, ya, ahorita está más flaco que tú. Pero sí, un rato que estaba. Un día me voy a tomar una foto con él, güey, nada más para eso, güey. A Para toda madre. desmentir que yo soy el Juan Ramón Tigre, me ponen, güey. Bien, ese es el problema que tiene mi compadre Juan Ramón. Sí, pero bueno. Pero bueno, se le quiere como quiera. Y entonces, gracias a Juan Ramón, voy a hacer un casting. Y ahí hago el casting y quedo, güey.
Chingón. Me arreglo con el señor González para... Negociaste directo con él, güey. Directo con el señor González, güey. Ok. Estaba yo en Televisa Monterrey. Ajá. Hago el casting. Porque era salirte de acá para irte Sí, para acá, güey. y me habla la secretaria y me dice, vas a tener una sesión de fotos para la nueva imagen de noticias. Y le dije, a ver, yo fui a hacer un casting. Le dije, no estoy contratado. Claro. O sea, no, yo tengo un trabajo acá. Ujú. Y entonces me manda a ¿De hablar el señor cuánto González. estamos hablando? Como dijiste, ¿cuánto hay? Me manda a hablar el señor González. Yo tenía 23 años, güey. 22, iba a cumplir, no, 23 acaba de cumplir. Y total, me siento en la oficina del señor González cuando estaba en el diario de Monterrey, Milenio. Y ahí empezamos a platicar. Me dice, ¿cuánto quiere? Le digo, tanto. Se me queda viendo y dice, ¿por qué tanto? Le digo, porque mi mamá cuando mi papá se murió me quitó el carro y lo vendió. No tengo carro, entonces me quiero comprar un carro. Dijo, ok. Ahorita dijo, espérame afuera, ahorita te hablo. Y me salgo y estoy allá afuera dando vueltas en el diario. Hasta que me vaya la secretaria, entro. Dice, ¿te puedo dar tanto? Que era la mitad de lo que yo estaba pidiendo. Y un carro del año. Y así, pinches ojos. Pues imagínate 23 años Claro, claro. que te dicen que te van a dar un carro del año. Y era lo que te preocupaba. Cuando tenía 2 años de no tener carro, güey. Dije, va. Y entro a... Me dice, mañana ve a una de las agencias. Tenían agencias de carros también en ese entonces. Sí, me acuerdo. Y entonces yo voy con el gerente, vaya, me mandó el señor González. Sí, ¿cuál quieres? Chingüeyetas, güey. Ah, su madre, güey. Ese. Claro que sí. Es tuyo. Y salgo yo con mi pinche carro, güey. Y una cosa muy importante ahí es que cuando me dice el señor González esto, le digo, ¿y dónde le firmo? Me dijo, no, usted me da la mano. Me dijo, los hombres tenemos palabra, los papeles los rompen los abogados. Y ahí se me quedó bien grabado que el señor me soltó un carro del año Sin tener nada con firmado. un apretón de manos. Güey. Chingón. Y entonces creo que un apretón de manos de un hombre con palabra vale mucho más que cualquier cosa que hagas en un contrato. Qué buena historia, qué buena anécdota, compadre. Oye, y luego para ti, ¿qué significaba pues llegar al canal que había estado tu papá toda la vida? Pues había crecido ahí, güey. O sea, yo desde niño había estado en los pasillos, ahí crecí, ahí estuve. Y regresar a ver a todos los mismos camarógrafos de toda la vida, güey. Entonces, sí fue muy chido poder regresar y convivir con todos. Pero era un área totalmente diferente, güey. ¿Qué tanto te costó adaptarte a leer noticias? Porque tiene sus chistes, es difícil, el teleprompter, que se te va y se te queda. La primera vez que me paré al aire era un 24 de febrero del 98, aniversario número 35 de Multimedios. Vámonos, cabrón. Me toca, era un día especial, porque era el aniversario, y entonces había una misa en catedral. Okay. Primer noticiero en exterior, que sabes que estando en exterior siempre los pedos son diferentes. Sí. Afuera de catedral pusieron un escritorio, el arquitecto Benavides, Marta Samarripa y tu servilleta. Imprimían las notas en papel tipo arroz, o sea, el papel delgadito. Y se te voló, no me digas. Hacía un aire de su chingada madre. Ya sabía. Hacía un aire, güey, espantoso. Y entonces, entre el aire y yo temblando, güey, las pinches hojas hacían así. Y aparte, estamos hablando del 98, era la impresora de las de puntitos, güey. Tampoco crees que estaba muy nítido. No, una cosa espantosa. Y era leerle aquí, ¿verdad? Leer aquí. ¿Cuál pantalla ni qué nada? Y no había prompter. O sea, en ese día no. En exterior no había prompter. Claro. Entonces, todo en contra. Y otra de las cosas, yo venía de no traer lana, sí, jalaba en Televisa, güey, pero me pagaban por programa, no por día de llamado o de grabación. Entonces, yo salía en el programa, Master certificaba que estaba yo al aire, entonces me pagan ese programa. Yo salía 4 programas al mes, güey. Y eran, o sea, sí. Pero yo grababa 2 o 3 días por semana. Para poder eso, entonces económicamente no costeaba, güey. Claro. Y yo jalaba también en un bar aquí en el barrio antiguo que se llamaba Tango. Entonces entre el tango y esto medio me alivianaba, pero estaba bien jodido, güey. ¿Y ya no vivías entonces con tu mamá ni nada? No, mi mamá se acabó ahí el corrido.
Cuando mi papá se muere, estoy unos días acá en Monterrey y por supuesto que entre mis 20 años de rebeldía, sin papá, pues llegaba a 3, 4 de la mañana, güey. Mi mamá me dijo, aquí no es hotel, o llegas a la 1 o buscas dónde quedarte. Güey. Y al mes y medio que se murió mi papá, me dijo, ya está Rancito, te puedes mantener solo, güey. De un día para otro, güey. Ya sé que raza no es competencia. Ya sé que raza que a los 12 años está jalando para tragar, güey. Sí. Pero hay raza que a los 30 sigue con los papás. Pero güey. cada quien le toca una vida diferente. Exacto. A lo mejor si me hubiera tocado una vida más difícil de chavito, no me hubiera costado tanto en ese momento, güey. Pero de que mi papá trataba de que no nos faltara nada, de que yo le pedía dinero para gasolina y me daba un cheque en blanco, güey. De un día para otro se acabó el pedo, güey, se acabó el corrido. Llave, valió, sí, está cabrón. Entonces yo me juntaba ahí entre lo de el tango, más el teatro infantil, me tomaba fotos, le pedí chance a Pat Cervantes de tomarme fotos Polaroid para sacar una lanita al final y la chingada, y total ahí medio completaba, güey. No, pero bueno, es muy válido, compadre. Pues sí, nomás que llego yo a noticias. Ajá. Y no tenía trajes, güey. Tenía un pinche traje. Pero traía Jetta, compadre. Eso sí, Jetta del año, pero un traje. Un traje, ok. Y entonces... Pues compra traje. No, lo que hice al principio fue, de los trajes de mi jefe, agarré 3, 4 sacos y los mandé a arreglar, güey, porque mi jefe estaba más panzoncillo, les quedaban más cortos. Ahí como pude, güey, los arreglé. Y estaba entonces el Puente del Papa, güey. Okay. Estaba acá la pulga del Puente del Papa. Y entonces, el domingo, después del teatro infantil, ya con la lanita de las fotos, a buscar corbatas, güey. Y empecé a comprar corbatas de 10 pesitos. Y me hice mi primera ronda de corbatas. Ya cuando me cae mi primer quincena, ya empecé a invertirle en la ropa, güey. Okay. Pero al principio no traía nada, cabrón. Y así entro a Multimedios. Estoy ahí primero unos meses con el Arqui Benavides y con Marcia Marripa. Y después viene una reestructuración donde llega Mario Gámez, entra a las mañanas, mueven personas y me mandan a mí con María Julia. Estamos hablando de agosto del 98 más o menos, agosto, septiembre. Y llego con María Julia y bueno, lo que decía es que qué tan difícil fue adaptarme. Lo que hice fue, con lo que había aprendido del teatro, me hice un personaje, güey. Ok. Me hice un personaje de el chavito serio que da noticias, güey. Ok. Me inventé el personaje del yerno ideal, del que las señoras dijeran, ay, qué lindo muchacho, me gustaría uno así para mi hija. No sabía ni pinche alacrán que era, pero me hice ese personaje, güey. Bueno, ahorita le seguimos, compadre. Vamos al primer corte y volvemos. Oye, compadre, platícame de la experiencia de estar con la licenciada María Julia. A lo mejor en esa época todavía no era tan, como llegó a ser tan dicharachera o así. ¿o no, sí? estaba empezando. ¿Verdad que sí? Se estaba soltando apenas. Y yo me acuerdo el primer día, le he platicado algunas veces, ella lo sabe. Llego al estudio y lo primero que hago es, ya me mandaron chavitos a aprender. Eso fue lo primero con lo que me recibe. A Portagayola. A Portagayola. Y yo, la neta, siempre he respetado las jerarquías. Ok. Y entonces, yo calladito y a trabajar. Eso era lo que me tocaba. ¿Qué dijiste? ¿Me la voy a ganar con jale? Me la voy a ganar con jale, güey. Muy bien. Y entonces empezamos a hacer una mancuerna. Me empezó a querer y hasta ahorita sigue diciendo que soy el mejor compañero que ha tenido. Fíjate, chingón. Así que todos los demás ya saben. Por aquí se ve. Ya saben, manos les faltan. Pero sí, trabajé muy a gusto con ella. Y la tuviste luego como entrevistada en tu podcast, compadre. Fue mi primer invitada. O sea, con ella abrí el podcast. Fue el primero, güey, neta. Ese fue el primero. Yo lo vi, pero no me acuerdo que haya sido el con primero. toda la intención, porque María Julia es una de las figuras más influyentes de este estado, definitivamente. No, sí. Y un rating impresionante. La gente la quiere mucho o no la quiere mucho, pero no es una mujer indiferente. Exacto. Es una mujer que marca. Exacto. Donde está, se nota. Y entonces yo, en mi diseño del programa, dije, si yo quiero que me volteen a ver, tiene que ser algo especial. Empezar un trancazo, claro. Y María Julia nunca había ido a ningún podcast, yo recuerdo nunca eso. había ido a platicar de su vida, nunca nada.
Sí, te platicó de la boda y de que por Me qué. platicó mil cosas. que Hay- le es habían fecha, dado- es fecha que me siguen escribiendo de ese programa. Ok. O sea, siguen algunos clips que se van volviendo otra vez a revivir y me ponen. Y de otros países. Yo no sé por qué, digo, sí sé por qué, porque es una mujer muy, muy especial. Pero en muchos otros países se empezó a consumir los videos que se hacían virales. Claro. Y me escriben del Salvador, de Costa Rica, que la adoramos, licenciada, y no sé, cosas por el estilo. Es que imagínate, ahora las redes te permiten todo eso, compadre. Afortunadamente. Está muy, muy bien. Y que Antes, el talento de la gente se va hasta de otro lado. antes cuando yo estaba de chavo en Televisa Monterrey, te sentías muy chingón porque se iba a ver en Sky y te podían ver en algunas otras partes de la República, Imagínate, güey. sí. Pues el caso, tú ya la tuviste, a Bele y Beto, ¿no? Cómo se fue el trancazo por Impresionante. el YouTube. Cuando parecía que iba así. No, se cayó para arriba. Exactamente. Se cayó para arriba y eso es lo que nos ha pasado a muchos con las redes. La verdad estoy muy contento con las redes porque es otro formato totalmente. Crecí con la televisión tradicional, crecí con los medios tradicionales, tuve escuela, casa, comida, ropa, gracias a la tele tradicional con la que trabajó mi papá. Pero ahorita las redes puedes llegar a cualquier parte Claro. y claro que es un arma de dos filos, ¿no? Porque también la cagas y también te funan duro. Sí. Pero es muy, muy padre porque tú puedes decidir tu línea editorial, decidir tus invitados, puedes tener un lenguaje mucho más amplio que en la televisión. Sí. No, es una chulada. Realmente tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes pegar de esa manera como tú quieras, ¿no? Y que es una chamba, porque también mucha gente dice, ay, grabar videitos. No. Grabar videitos implica agendar, Profesionalismo, compadre. simplemente de las cosas que más debes batallar, agendar invitados. Ujú. Porque no es fácil agendar invitados. No, claro que no. Concordar fechas, que se pueda la producción, después la edición, la distribución, o sea, todo tiene una chinguita. Es que realmente, pues tú eres un medio de comunicación. Sí, pequeño, A pero lo lo mejor se han eres. simplificado las cosas, pues todo es más sencillo. Pues antes, imagínate, para hacer una transmisión en vivo tenías que tener unidad móvil, satélite, ahora con el teléfono, ¿verdad? Ahora con el teléfono lo puedes hacer. Pero también las bases son las mismas. Sí, y antes también con un telefonito podías transmitir. Ahorita transmites con un teléfono y la gente también ya te ve con muy poca calidad. Sí, se nota. Y entonces ya se está profesionalizando muchísimo las redes y ya ves grandes sets y grandes producciones para redes, güey. Sí, claro, ves a Mr. Beast, que es el No. monstruazo, ¿verdad? Que gana $20 millones en un capítulo y le mete 18 de producción. Hay veces que gana 13 y le mete 15. Exacto. Le pierde 2. Y le pierde 2. Digamos le pierde, porque pues no le pierde, ¿verdad? Acabo de ver un video de MrBeast y es impresionante porque el video es el del piloto que está 100 días arriba de un jet privado. Ok. Y si vive 100 días arriba se lo regala. Y dices, nosotros lo vimos en 20 minutos, Sí. pero son 100 días de jale, güey. Grabándolo, sí. 100 días de jale más todo lo que Edición, conlleva. ta. Y este güey está jalando todos los días en diferentes videos que a lo mejor se tarda 3 meses, 4 meses para sacar un video, cabrón. Sí. No está fácil. No, definitivamente. Digo, por eso el monstruo que es, ¿verdad? Sí, claro. Y la lana que gana y lo conocido que es lo popular, porque al final es un contenido muy entretenido y muy interesante y que a mucha gente le gusta. O sea, está bien cañón. Está muy cañón, es un ídolo mundial. Es que dice, oye, es que me hice viral. No, güey. No, Vez. viral es ese güey. Una vez te puede hacer viral un video, pero todos. Sí, está su cañón. madre, está Que cañón. tu video jodido tenga 20 millones o 30 millones. Imagínate, compadre. No. Entonces, compadre, estabas con la licenciada María Julia. Y a base de trabajo, yo me llevaba las notas a mi casa y me ponía a practicar hasta encontrarle el estilo que yo quería y donde me sentía a gusto, hasta que ya dominaba el noticiero. Ándale, eso es importante porque de pronto la raza piensa, pues su papá estaba ahí, su mamá fue actriz, ta. No, compadre, hay que pelársela porque cuando ya estás, te dan el cue, ahí eres tú. No te ayuda nadie. Es como el futbolista. Te dan la pelota en el partido y si no la mueves, vas para atrás. Definitivamente, si no hubiera sido hijo de mis padres, a lo mejor el productor de cine no le hubiera dicho, mi mamá, claro, préstame a tu hijo. Sí, te ayuda en algo, claro. Definitivamente te abre una puerta. Sí. Pero si yo lo hubiera cagado en esa primera película,
no me va a hablar para la segunda, güey. Hubiera sido un niño chiflado de 6 años que, No me invita para la segunda. se acaba. Si voy a una obra de teatro y no les funciono, no me invitan a la segunda, Sí, güey. seguramente. Y así en cada uno de los jales. Sí te puede llegar a abrir una puerta, definitivamente, pero depende de ti, de tu jale, el dejarla abierta, güey. A lo que iba es que, pues te la rifaste, o sea, estuviste practicando, ensayando, en algo que no era lo tuyo, no te dio miedo entrarle a ese mundo, o sea, son muchas cosas que van perfilando tu persona, güey, pues estabas muy chavo, ¿cómo te fuiste creciendo tu carrera? ¿No? Y ahí con María Julia creo que fue donde la gente me conoció en mis inicios, porque los chavos tenían un rating impresionante, güey, nos iba excelente. Y así estuve un rato hasta que me hablan de Televisa Monterrey otra vez, güey. Me habla Rodrigo Martínez. ¿Qué andas haciendo allá? Me habla Rodrigo Martínez, que era el gerente de producción en Televisa Monterrey, y me dice que me quiere invitar a un programa. Le digo, ¿de qué se trata? No te puedo decir. ¿Quién va a estar? No te puedo decir. ¿A qué hora? No te puedo decir. ¿Y tú Le dije, cómo me güey, invitas? le dije, ¿cómo le vamos a hacer, va? ¿Cuánto hay de lana? Te puedo pagar tanto. Ah, esa parte me está interesando. Así se güey. baila, mija. Esa parte me está interesando. Porque, pues sí era un cambio drástico. Sustancial. Güey. O sea, sí era drástico, era más del doble, güey. Ahora, la gente piensa que a lo mejor los que salen en la tele, los super monstruos, pues sí ganan muy bien. Pero Sí. la raza de batalla, No. Y entonces a mí, la única que me funcionó para brincar de lana ajá, fue eran cambiarme los de cambios. canales, güey. Ok. Que es donde puedes dar brincos, porque si no, pues sí te aumentan. Pero Te aumentan 15% al año, cada 2, 3 años, y si bien te va. Y si bien te va. Ujú. Y Entonces, compadre, estaba buena la lana. Sí, era 2 veces y media, güey. Ok. 2 veces y media, y entonces yo estaba muy a gusto en multimedios, porque aparte, en ese momento de la vida, estamos hablando del 2002, la televisión mandaba, güey. Sí, Y noticias Sí. más. sí. Entonces, yo y María Julia, donde íbamos, nos abrían la puerta y nos ponían tapete, güey. Porque era muy, Sí, muy, pues tenías un super rating, cabrón. tenemos mucho rating, mucho es mucho. Y entonces trato yo de negociar en multimedios para decir, yo sé que no me pueden dar el 2,5, Tú auméntame pero tantito. aumentame tantito, ¿verdad? Sí. Para quedarme Muéstrame acá a cariño, gusto. ¿verdad? Y, Cámbiame el Jetta. ya lleva 4 años. Ya lleva 4 años, Ya ya salió dio. la nueva generación. Ya dio. Y entonces no se pudieron hacer ahí las cosas económicamente. Ah, ok. Y por eso es que me fui, no por otra cosa. Digo, la neta, Y muy otra a vez gusto. a cambio de juego, otra dinámica. Totalmente diferente. Pero la madreada y eso se te daba natural, ¿o qué onda? ¿O cómo Digo, la sí, fuiste siempre he sido madreador y siempre he tenido ahí, ejercitando? pero venía yo de 4 años de estar cuadrado, güey. Claro, con su sajito y la chingada. Y de hecho, lo que hicimos al principio en Gente Regia, yo empecé Gente Regia de traje sin corbata, Ok. como 2 o 3 semanas, y luego me quité el saco. Ajá. O sea, me fui quitando un poquito La seriedad, sí, y la imagen. la imagen. Pero yo empecé Gente Regia con zapato de vestir y traje, güey. Nada más ahí ya estaba el compirrio, todavía no. No, Todavía no te ahí me compierno. contrata Rodrigo Martínez. Ok. Rodrigo Martínez fue un gran productor de televisión, que fue el que hizo Caritele, ¿te acuerdas? En Ciudad de México. Ajá. La Sazón de Mario, ¿tú te acuerdas de ese programa? No. La Sazón de Mario era un programa que salía un chef acá muy galán, Ajá. y luego hacían la toma donde estaba cortando, pues estaba parado y se le veían los huevotes así. O sea, y luego el vato ni cocinaba, güey. Pero era un programa donde le metieron mucha sensualidad al chef y las señoras estaban encantadas, Compadre, yo me güey. acuerdo de Cocina con Teresita. Era un actor, güey. Mira qué bonito. Y Don Robert, güey. Eso fue en Ciudad de México. Eso fue no sé si era Azteca o era Imevisión todavía, pero fue en Ciudad de México. Pero sí era así, güey, porque el vato ni cocinaba, el vato era un actor. Ok. Muy galán. Como después sacaron uno que era de Nota Roja, los gemelos Brennan. ¿te Haz de acuerdas, cuenta, güey, que nomás porque estaban galanes, güey. ¿Cómo se llama? No, Primer Impacto era otro. Duro y directo. Duro y directo, güey. Duro y directo. Ahí también estuvo mi tocayo, Fernando el Rincón. Ah, sí, que estuvo luego aquí de conductor de noticias. Y entonces fui quitándome el personaje y me fui relajando yo también en cuanto a Gente Regia. Ok. Pero Gente Regia empezó bien diferente a como terminó. acabó. Y al principio no daba, güey.
Al principio la idea de Rodrigo Martínez era un programa muy dinámico. Ajá. Quería secciones cada 3 minutos. O sea, no quería que las secciones duraran más de 3 minutos. Ok. Entonces, si tú sabes de tele, que lo sabes, tú sabes que cada determinado tiempo tienes que tener comerciales. Claro. De 1 hora de programa o de media hora son 21 minutos de contenido, 9 de comerciales. O así estaba más o menos en ese entonces. Y lo tienes que distribuir. Entonces estás hablando que en media hora tenías que meter 7 secciones, güey. No, pues estaba cañón. Está bien, cabrón. No hablaba nada el que estaba en la sección. Súper rápido. Y al principio no ganchó. No ganchó, veníamos de un programa con toda la tranquilidad, donde les hablaban a las señoras, que señora bonita y que la manualidad. Muchas secciones de 10 minutos. Que la receta. Y acá empieza con este ritmo y la gente al principio no le gustó, güey. A los 5 meses más o menos fue que llegó Misada. Y cuando entra Misada, cambia también el productor, entra Roberto Sánchez y empezamos con otra dinámica y fue donde se aguantó. Que esa también es otra cosa. Dejaron que madurara y que se fuera adaptando moldeando el proyecto. a la raza, güey. Porque hay muchas televisoras, güey, que si no jala y a las 2 semanas le quieren dar gas, cabrón. Sí, no es así. Y no es así, no lo puedes medir así, tienes que irle... ¿Quién más estaba, además de Misada y tú? Arrancamos el programa, antes de Misada estaba Lorena Hernández, Lola González, Jorge Botello, Chivis, Petrita, paz descanse, con otro personaje que se llamaba Doña Olegaria, que no era Petrita, y un chef que se llamaba Marcos Nadal, que en paz descanse. Tanto Petrita como Marcos ya murieron. Y bueno, así fue como empezamos. Después, como a los 5 meses, sale Lola y Lorena, entra Misada y empezamos con otra dinámica. Y ahí es donde empieza a agarrar el Gente Regia, que sí jaló, güey. Ok. ¿Y cómo tú te fuiste adaptando pues a las exigencias y también a la madreadita, al chiste? De entrada, desde que me quité el pantalón de vestir, yo soy de... Ya te sentiste liberado, cabrón. Sí, güey, yo cada vez que me visto de vestir, siento que te limita. O sea, hay gente como Rogelio Ramos que hace su show así y la madreada la tiene en traje, yo no puedo, güey. Con Jorge con frac. Yo en traje soy como muy formal, güey. Y ahí fue relajándose, empezamos a adaptar. Lo que hizo Roberto Sánchez y también cuando entró Ana Luisa Gómez fue definir estereotipos. Misada es la mamá de la casa, es la que regaña a todos, es la que guía la casa, no sé qué. Fernández, entonces estamos hablando que tenía 20 y tantos años, ¿verdad? Ajá. Es el pinche huerco rebelde desmadroso. Botello es el bien portado, pero que es muy dinámico, no sé qué. Chivis es la chavita guapa. Cada uno tenía su rol. Su rol, claro. Y así fue como empezamos a que funcionara. Antes era o sea, se quedó en el proyecto de lo dinámico, De querer rápido, pero no rápido. jaló. Ok. Y así fue como estuvo. Misada estuvo un rato y luego Misada se va a hoy y luego entró Ana Valdés y así. Yo estuve del 2002 al 2010 y en 2010 viene otra propuesta de Televisión Azteca. Sí, me acuerdo. Y igual por lana, güey. Ajá. Y entonces, pues... Y ahí no evaluaste de que, oye, Azteca no tiene tanto rating, voy a jugármela. Compadre, Con billetes. yo llegué en el 2002 a Televisa. Del 2002 al 2010, mi sueldo ya se había doblado. En esos 8 años ya se había doblado. Ajá. Y ¿Y acá lo me- primero que te ofrecieron a lo que yo estabas ganando al final? Ajá, Ok. un poquito más del doble. Ok, muy bien. Que era del doble y El medio doble de acá, de acá, güey. multimedia. Entonces ya era, De noticias, ya era como 6 veces, güey, lo que estaba ganando. Y en Azteca me ofrecen 3 veces lo que estoy ganando en Televisa, güey. No, pues no. No hay manera de ¿Quién rechazarlo, aguanta güey. esos cañonazos? Sí, No claro. hay manera de rechazarlo. No. Ni a mentadas de madre. No, y aparte, digo, uno debe de confiar en sí mismo y decir, ¿sabes qué? Pues yo la voy a ir a hacer allá. Al final la gente le vale más el canal. Te va a ver a ti, güey. Claro, pero otra de las cosas que sucedió en ese momento es que yo aquí era el titular. Claro. Yo aquí era el Tú eres titular. el papá de los pollitos, claro. Sí, pero me voy para allá y allá no soy el titular. Y la gente decía, chinga, pues que acá la rebanaba y acá no.
Espérame, yo fui a hacer el papel que me pusieron, güey. O sea, Ok. yo no puedo llegar a ser el titular cuando el titular era Fernando el Rincón. Y si yo trato de llegar No, pues no. a lucirme, me voy a echar de enemigos a todos, güey. Claro. Y entonces el programa, ese que fue otro, yo considero que fue un error por parte de la empresa. Tuvimos el primer mes 4 productores, güey. Y cada uno con una visión diferente y el que más duró, duró 2 semanas, güey. Ah, su madre. No, O sea, pues no. tuvimos un productor de 3 días, güey. O sea, querían el rating al día siguiente. Y no hay manera, güey, si no le vas dando... Forma, no lo vas moldeando. Ajá, y qué es lo que le va gustando a la gente, güey. Total, a todos los que entramos a los 4 meses nos chisparon, güey. Yo tenía exclusividad. Entonces yo trabajara o no trabajara, Cobraba. yo tenía mi lana, güey. Y también cuando yo llego a Ciudad de México, es cuando empiezo a hacer el cavernícola allá. Cuando se enferma el maestro César Bono y empiezo a alternar. Entonces, económicamente es cuando mejor me ha ido en ese momento, güey. Y así estoy durante, ¿qué serán? 2 años sin... Bueno, el programa duró 4 meses, después hago una novela. Me mandan a hacer Cielo Rojo, que también hay capítulos en internet. Salía yo de esquizofrénico, todo barbón y estaba bueno el papel. Y después de ahí me hablan para venir a hacer una semana de invitado a TV Azteca Noreste acá. Y luego me hablan de México y me dicen, oye, te andan buscando Azteca Noreste. Somos hermanos, pero nos manejamos separados. Puedes hacer el programa que te están invitando, tú te arreglas de lana con ellos. Está bueno. Entonces yo tenía mi sueldo de Monterrey, mi exclusividad de México y el cavernícola allá, güey. Entonces la gente, la percepción es, este güey le fue de la chingada. Pero, Y en mi vida es, me está yendo con madre, güey. claro, claro. Me está yendo con madre. Ajá. Y así hasta que se termina ya mi contrato de los 4 años y regreso a Televisa. Ok, ok. Ahí te llaman para otras fuerzas, gente regia. La idea no era gente regia, güey. ¿No? La idea no era gente regia, la idea, yo estaba cansado de hacer programa en la mañana. Ok. Yo quería, ya había estado en la mañana, había estado en la noche, con el programa que tenía que Noche Intensa. Pero nunca había estado en las tardes o en otros horarios. Y quería un programa por la tarde. Ok. Esa era la idea. Total, me contratan y en ese momento hay cambio de dirección en Televisa Monterrey. Y es cuando viene otro director y dice, oye, pues ya tienes este vato aquí, le estás pagando, ponlo a jalar. Y me manda la gente regia otra vez. No era la idea. De hecho, la idea era hacer el que ahora es Monterrey al día, güey. Pero iba a ser más una revista que un noticiero relajado como es ahora, güey. Ajá. O sea, era una revista con noticias. Con algo de noticias. Y se hicieron varios castings y se hizo imagen y todo. O sea, estaba trabajando ahí en ese Estaba rollo. muy avanzado y no, al final Y no pegó. no, al final me mandaron para allá y luego empezaron el programa y ya. La época dorada de gente regia contigo, con Chilinfla y todos, ¿cuándo se forma? Chilinflas entró como a las 2 semanas, güey, 3 semanas de empezar el programa. Ok. Chilinflas entra como invitado. Al principio tenemos un comediante diario. Todos los días invitábamos un comediante. Y era el comediante del día. Y entonces hacía sus rutinas, hacía más así. Total, un día invitan a este güey y al día siguiente el otro vato canceló. No va a poder ir. Y le hablaron a Chilinflas. Sí, voy. Y llevó otro personaje. Y le dice el productor, oye, vente mañana. Y así. Y se quedó hasta que ya se convirtió en parte del programa, como a las 2, 3 semanas. Pero no era Chilinflas. Ok. Era el doble de Broso, el doble de la Beba Galván, Ok. el doble de Kiko, güey. O sea, imitaba un chingo de gente. Y mi jefa, paz descanse, era madrina. Mis papás eran padrinos de bautizo de Chilinflas. Ah, mira. Y le dice, dile a mi ahijado que el güey es muy talentoso, que no tiene por qué estar imitando gente ni haciéndole tributos a los demás, que se invente un personaje. Qué consejo tan chingón. Y de ahí es donde el vato le va dando forma a Chilinflas. Y si tú ves a Chilinflas de un inicio, a Chilinflas ahora, se fue transformando, güey. Claro. O sea, Va evolucionando, sí, va se agarrando fue su evolucionando físicamente del vestuario y de la actitud. Siempre tiene el común denominador que es chambón, que no le salen las cosas, que es medio huevón, pero sí ha tenido una psicología el personaje que has adaptado. Y mucha gente también criticará,
que no vale madre. Es que es bien difícil hacer comedia en televisión abierta, güey. No, pues sí. Güey. Y más en ese entonces que no, o sea, estaba muy poco permitido las madreadas, el albur y demás. Tú invitabas a un comediante, Aldo Show, Aldo le cagaba ir a gente regia. Dijo, no me gusta hacer televisión, no puedes decir nada, güey, no puedes tirar madreadas, no puedes decir maldiciones, güey. Te sientes como amarrado. Claro. Entonces tienes que ser una comedia muy blanca. Y al hacer televisión todos los días no estaba fácil, güey. No, ¿cómo, güey? No está fácil. Y así estuve en ese regreso hasta el 2020. Ajá. La neta, yo muy contento en ese regreso, aunque no era la intención, porque aparte de cuando yo empezó Gente Regia, eran las 10 de la mañana. Y en esta última etapa era las 9, güey. Y yo lo que quería era estar más tarde, güey. Un poquito más. Pero bueno, no se dio. Oye, compadre, la madreada de Clínica Santa María, ¿cómo surgió, güey? Nos juntábamos los martes. Había un barecito en Cumbres que se llamaba Cíceros. Ajá, sí, sí. Antes de la rotonda de las casas, Sí. que ya está por desaparecer, del lado derecho había un barecito que se llamaba Cíceros. Y ahí los martes se juntaba raza, músicos, Ajá. a hacer palomazo, güey. Era el día que ellos iban a divertirse. Y entonces iba Lupín, que tocaba toda la vida en los antros, güey. Neto Gracia, que ahora está en la casetera. Muchos de los músicos de antro y músicos de escenario, de agrupaciones, iban ahí. Y nos invitaban de repente y total se empezó a hacer el grupito también de la raza de Televisa que iba, güey. Después quitaron ese Cíceros y abrieron uno que se llamaba La Tapia, que estaba acá por Ayutla, casi llegando a Morones Prieto, en la esquina, güey. Era un restaurantito ahí. Y nos trasladamos los martes para allá. Y estábamos un día, se subían de todo, güey. Y un día nos subimos Chilinflas y yo, estábamos cantando corridos, güey. Y pues le empezamos a cambiar, o sea, empezábamos con Gerardo González, güey, y luego nos íbamos al Pistolas Famosos, o sea, de todos, güey. Ajá. Y había un señor que estaba ahí en primera fila, güey, que también se juntaba ahí. Se dedicaba a hacer joyas. Chavita, paz descanse. Y total, estaba cantando, le digo, vente para cantar a la chingada. Y estaba cantando medio. Y donde cantábamos Clínica Santa, y ahí le agarramos las nalgas, güey. Y ahí surgió, y la gente se rió un chingo, güey. Y entonces ya lo agarramos como de rolling gag en el bar, güey. Ajá. Y de ahí dice Chilinflas, oye, si grabamos la canción, no sé Oye, qué. pero le agarraron las nalgas, ahora expliquete en la marcha. No, Yo no, siempre tuve esa duda, O sea, güey. pues sí, pues lo que agarres, güey, lo que haya. Lo que agarre. Lo que haya. Y total, grabamos una canción Lo que haya. y esa la metimos ya en la tele y lo empezamos a hacer en la tele, güey. En la tele le picamos las nalgas a No, N como yo cantidad me de acuerdo que vi personajes. a José güey. José una vez, que en paz descanse. A José José nos quedamos a la mitad de hacerle, güey. Ah, sí. Yo O sea, pensé que sí le sí empezamos a habían cantar, pero ya antes del tú vas a ser mi refugio, digo, no, maestro, no. Y luego terminando, nos dijo, ¿de qué se trataba eso? Le digo, no, pues es que así. Lo hubieran hecho, no pasa nada. Y dije, "Hijo". Pero grandes personajes y dado. grandes ¿Alguno pasaron por aquí. se llegó a enojar o no? Cox, ¿te acuerdas de Cox? No. Cox, el de Hoy para mí es un día especial, ese güey. La original es de Rafael y luego este güey la modernizó ok, y ok. se fue este. Yo dije, ay, qué- Cox como que no le pareció muy en gracia. Céspedes, Francisco Céspedes, también como que no. Creo que Céspedes hasta nos persiguió, güey. Ah, sí. Pero le hicimos a Facundo, le hicimos a Omar Chaparro, le hicimos a La Arrolladora, güey. Después me encuentro un día... Arnulfo, ¿no? De una manera. Arnulfo también, güey. A La Arrolladora, cuando estaba todavía Jorge Medina ahí, y luego me encontré a Jorge, o me los encontré en un aeropuerto, y me dice, cada rato nos acordamos ustedes, cuando cantamos esa madre, nos agarramos las nalgas todos. A Patrulla 81, al Viejo Paulino, a Pesado, a Bronco, a todos, güey. A todos. A todos los que iban. Pero muchos ya agarramos. sabían y como quiera se hacían ahí. Que... O muchos cambiaban de integrantes. Ah, o sea, de ahora que, ustedes, ahora ustedes. de que vamos a cantar Clínica, pues, traían un nuevo y agarramos Lo ese güey. ponían así. Hay muy buenos ahí también de esa historia. Y después a un director del canal le pareció que era muy fuerte la broma y ya no nos permitía hacerla. güey. Ah, no manches. El mismo director que tampoco le pareció que Recta y yo apostáramos en los clásicos, Nah. que porque fomentábamos la violencia. No, pues ¿de qué siglo era? Ok. Yo que el pasado, güey, pero pues bueno.
A mí me enseñaron a respetar las jerarquías y si No, él ya, mandaba, pues pues sí. así Pues se sí, hacía, güey. claro, de acuerdo, de acuerdo. Pero sí, entonces llegó un momento en que el programa estaba mucho más blanco en el 2018, güey, que en el 2006. Y dices, está cabrón, estamos en retroceso, Pues sí, ¿no? De sí, cómo sí. estaba el rollo. Y la gente va abriéndose, la gente va avanzando, las redes se van abriendo. ¿Y cómo compites con una madreada cuando veías ya a personajes en las Sí, redes haciendo diciendo otras cosas, lo sí. que fuera, güey? Claro, Está, claro. está bien cañón. Sí. ¿Y cómo te fuiste, compadre? Obviamente sales de Televisa y agarras las redes ahí. ¿Cómo fue ese? No, me salgo de Televisa porque me invitan a ser candidato a diputado. Ah, ya. Ok. Cuando empieza Oye, la pandemia. compadre, has hecho de todo, no manches. Bueno, Teatro, cine, ya había sido, torero, futbolista. ya había sido candidato a regidor en 2006 y 2009. Ok. Siempre me ha gustado la parte de la política. Y entonces cuando empieza la pandemia, Lánzate, yo voto por ti, compadre. Nada más que yo vivo en Santiago, es lo malo. vamos para allá. Vamos para allá, compadre. Vamos para allá. No, me tocó bien difícil, ahorita te platico. Ajá. Cuando empieza la pandemia, pues digo, yo estaba en un medio esencial, que era el de comunicación. Sí. Yo nunca dejé de trabajar. No había chamba afuera, no había espectáculos, no había teatro, no había conducciones, no había eventos. Nada. O sea, sí bajó en una gran cantidad mis ingresos, pero Claro. yo tenía mi sueldo del canal, güey. O sea, Ok. y eso es una Sí, pues, bendición. una bendición, claro. Y mucha raza perdió sus jales, mucha raza empezó a emprender, empezó a hacer hamburguesas, empezó a vender tacos, Sí. empezó a vender cajitas de regalos, de todo, güey. Esto se popularizó mucho la carne asada, compadre. Toda la raza hacía carne asada, güey. Y muchos Chingo de vendimos cosas. carne. Yo Y llegué a entonces, vender carne, güey. mucha raza me escribía y me decía, oye, ¿cuánto me cobras por anunciarme mi emprendimiento? Dice, nada, güey. O sea, yo bendecido que tengo jale y mis redes no me cuestan. Y no es no es cebollazo ni nada. Y una vez te dije, yo vendo seguros, y me dijiste eso, güey. Ahorita me estoy acordando. Mis redes son de mis amigos, no te cobro nada. Y nunca hice nada, nunca te volví a buscar. Pero es neta, eso es neta. Y bueno, de todo el tiempo de pandemia cuando estuvo cerrado, creo que hice 2 campañas pagadas y eran de 2 empresas grandes y Galletonas, establecidas. sí. O sea, una cadena de supermercados y una cadena de tienditas de las que vamos en las esquinas muy grandes, güey. Ok. Pero a los emprendedores a ni uno le cobré nada, güey. Yo les decía, si me quieres mandar el flyer, subo el flyer, si quieres mandar el producto, hago el pedo del producto. Y entonces me lo mandaban a la casa, yo llegaba de gente regia y digo, ¿tú sabes lo que es grabar una historia de este pedo? Sí. Pues me pasaba toda la tarde, güey, haciendo De uno y de comerciales, otro y de güey. otro. No, se me hace que sí me publicaste, compadre. Sí me publicaste. Publiqué un flyer, si me acuerdo, publiqué un flyer. Sí. Que me mandaste ese flyer y no sé si dije algo o no, pero sí. Y así fueron cientos de negocios. Y luego de repente me encuentro raza en la calle. Me dice, tú echaste la mano en la pandemia. Y no los conocía, güey. O sea, porque el contacto fue Por de Instagram. Sí. Y mandaban las cosas a la casa y no los veía, güey. Mm. Total, así estuve. Hasta que recibo la invitación que si quiero ser candidato a diputado. Y digo, bueno, si con mis redes, güey, puedo apoyar un chingo de raza, afuera, con una estructura, lo puedo hacer mucho más. Claro. Pero me tocó en un distrito que está bastante difícil. En ese entonces era la mitad San Nicolás. O sea, eran 101 secciones. 51 de San Nicolás, 50 de Monterrey. Y me tocaba la parte del Topo Chico, me tocaba toda esa franja. Y del otro lado, me tocaba todo lo residencial de San Nicolás, güey. Ok. Que en ese entonces la alianza no estaba entre PRI-PAN. No. Entonces, pues todo el Monterrey la gané 2-1, San Nicolás la perdí 3-1, Ah, caray. porque azul totalmente San Nicolás. Y bueno, esa fue la experiencia. No me arrepiento porque pude ayudar a muchas personas, conocí mucha gente, viví muchas historias, me trepé a lo más alto de los cerros, güey, y por mí no quedó. La idea era regresar a Gente Regia, güey. Esa era la idea. Termina y no se dan las condiciones. Así como en la campaña de que no se dieron las condiciones. Pues no se dieron las condiciones para regresar, güey. Tenían que correr a varias personas para contratarme y yo no quise aventarme ese karma. Le dije, cuando tengan lana, me hablan, güey. Claro. Y entonces ahí me pongo Y a... no más en esa situación que estaba tan duro, ¿verdad? Está bien cabrón, güey. Sí, sí. ¿Cómo le quitas el jale a alguien, güey? Sí, güey, claro. Y entonces decido ahí
hacerlo de las redes. En mayo de ese año, del 21, yo fui al programa Esta Noche con Miguel Ángel. ¿Te acuerdas que Miguel Ángel Sí. empezó a hacer un programa que le fue muy Muy bien? bien, estaba muy bien hecho, güey. Muy bien hecho, el Sí. güey es muy bueno. Sí. Y voy, y al día siguiente, me fui un pedón ahí, de entrada, ahí, con los carajillos. Que esa fue la primera vez que tomaba al aire y que hablaba en una entrevista diciendo cosas Más muy personales. Sí, claro. Digo, Miguel muy respetuoso, 2 preguntas para que yo soltara la sopa y media hora para que me cayera los hocico. Sí lo vi, Y me güey. cuidó mucho, Sí me lo cuidó vi, mucho sí porque lo yo andaba vi. bien pedo. Sí lo vi. Yo sí lo traía vi. todo así para sacar ahí. Sí. Al día siguiente, estoy tocando las puertas de la campaña y la raza me dice, te vi anoche, güey, está con madre los carajillos, qué buena cruda, no sé qué. Y empiezo a ver el impacto que tuvo el programa, que eso ya no me pasaba en Gente Regia, güey. O sea, en Gente Regia cuando había algo muy especial te decían, no, te vi acá, la chica. Pero antes, eso era la televisión. Al día siguiente todos te decían, te vi ayer, no sé qué. Y acá cuando digo, cabrón, está fuerte las redes, güey. Yo no tenía noción de cómo estaba el pedo porque estaba como caballito molienda con la televisión, cabrón. Y era como que pues el inicio de la fuerza que tiene ahora. O sea, redes sí había antes, pero no era como es ahorita, ¿verdad? Ya venía muy fuerte. Ya venía, dice que si cortamos tantito. Ya Pues venía sí, fuerte. ¿cómo ves, compadre? ¿Cómo ves? ¿Lo dejamos ahí o qué? Dice que ya empezaba fuerte, pero ahí arrancó. Y ahorita les platico el resto. Ya está. Oye, compadre, antes de irnos ya a las redes sociales, platícame esa anécdota de Lore, compadre, el chaquetón. Paso mecha, mañana chaquetón. Estábamos en el programa como todos los días y siempre hacíamos un enlace con noticias. Ajá. Al principio, cuando propusieron hacer ese enlace, que tú lo sabes, para el carry-over Ajá. de noticias se fuera a Gente Regia y Exacto. no hacer el No corte se de bajara estación así en ese momento y que bajara el rating. rating. Ajá. Empezamos a interactuar. Los primeros días era una cosa incomodísima, güey, porque ellos muy cuadrados, nosotros tratando de no incomodar, no jalar, pero después hicimos una muy buena química. Tan buena química que nos sentamos 15 o 20 minutos de programa platicando, güey, Ok. con noticias. Y una de esas pláticas, sale la plática de la temperatura, le digo, mañana baja la temperatura, dice José Luis, mañana 4 o 5. Y Lore dice, su mecha, mañana chaquetón, grande. Ella tenía el día siguiente unos eventos, era diciembre, y tenía unos eventos en unas escuelas al aire libre. Güey. Okay. Entonces, ella pensó, dijo, tengo eventos, me voy a tener que abrigar muy bien. Pero no contaba con que estaba yo al lado, güey. Entonces, su mañana chaquetón, grande, y ahí entiende que la regó. Sí. Está, o sea, sí se dio cuenta. ¿No? Cuando se ve donde dice mañana chaquetón, grande, y ahí es donde dice, ya la cagué. Y en ese momento se hace una pausita, yo dejo que corra la pausa, está Omar Espinosa y se ríe muy fuerte, causa, y le dijo, pues de una vez puede ser, ¿para qué esperarnos para mañana? Y bueno, José Luis, cada que le tiraba alguna madreada o así, se aguantaba la risa, igual Claudia o Ana que estaban ahí. Y bueno, pasó como cualquier otro día. Más tarde empiezan a llegar mensajes, empiezan a mandarme el video por WhatsApp. Y yo, a la madre. Ya cuando me lo manda un amigo que está en Alemania, güey. Y me lo mandan de España y dije, a la madre, esto es lo viral. Esto es a lo que se refiere la gente como viral. El video para las 3, 4 horas traía 2 millones de reproducciones. ¿Alguien lo subió? O primero lo subió Omar y luego lo subió alguien más y después... Esto fue en diciembre del 19. Es un clásico de la televisión regiomontana. Después de esto, estamos hablando de diciembre del 19. El día 31 se declara lo del COVID y aquí llega en marzo. Okay. Y cuando llega para acá, pues todos empiezan a hacer TikToks. Y ese seguía corriendo y entonces en TikTok lo empezó a hacer muchísima gente, güey. Muchísima, de todos los canales, de todos los artistas. Lo hizo Alexis Ayala, lo hizo Erika Buenfil, lo hizo una chica de... O sea, usaban el audio y ellos lo actuaban. Ajá. Okay. Y entonces se hizo súper viral ese del chaquetón.
Y entonces, no importa todo lo que hemos platicado, de haber empezado a los 6 años, a los 8 teatros, soy el del chaquetón, güey. Con eso Toda te la historia, recuerdo. toda la carrera, todo lo que me le he pelado para ser el del chaquetón. Pero bueno, es parte del show. Parte Y ahí del show. conocí lo que era la viralidad. Y después con lo de Miguel Ángel me doy cuenta que está muy fuerte las redes. Ya no se hace lo de regresar a Televisa. Y mi productor, Daniel Hernández, de Toma 360, él ya estaba haciendo cosas de redes. Y me decía, entra en las redes, güey, entra en las redes. Y yo, digo, la neta, sentía como que estaba haciéndole infiel a mi trabajo, güey. Ah, caray. O sea, Ok. yo decía, si a mí me pagan en la televisión, ¿cómo voy a hacer otra cosa, güey? Ok. Otra cosa que se llega Que a se poder contraponer. Es que güey, en ese momento sí había ese choque, ¿no? en ese momento. Por ejemplo, nosotros que éramos de noticias y de deportes, oye, ¿dónde vas a dar la exclusiva que traes? ¿En la tele o en tus redes? Y de pronto había ese choque de que, oye, ¿cómo Y que si en la tus dabas en redes y es si la acá? dabas en las redes, te iban a decir, a ver, yo te estoy pagando, cabrón. Exactamente. Entiendo el punto tuyo. Yo Entonces, estaba en ese momento así. Y ya cuando sucede esta parte de que no me arreglo para regresar a Televisa, le digo, ahora sí hay que hacer algo de redes. Mi intención era hacer un programa para meterle patrocinios. ok. Ah, yo pensé que iba a decir que para mantenerte todavía No, vigente. ¿No? vigente me vale madre. Ok. Yo lo que Lana. necesitaba era Billetes, tragar, claro, güey. claro, claro. Tenía 6 meses de no trabajar, güey. Ok. O sea, entre que sí que no, en la pandemia, y dejas de trabajar, Sí, sí, pues sí. lo que Lo que juntes se te caiga va, es güey. bueno. Ajá, sí. Y entonces dije, pues me tengo que poner a jalar en algo. Mi intención era eso. Acostumbrado a la tele tradicional es hacer un contenido para vender patrocinios. Sí. Así es como yo lo pensaba. Planeo todo, le hablo a María Julia. María Julia, yo nunca le había pedido un favor. Le digo, Mari, quiero que seas mi madrina. Claro que sí. Oh. Y entonces planeamos todo para arrancar con María Julia. Y sabía que si arrancaba con María Julia, la gente me iba a voltear a ver, güey. La gente me iba a voltear a ver. Y también es fácil que el otro te diga que sí, y el otro te diga que sí, el otro te diga que porque ya estuvo María Julia y ya estuvo tal, y ya estuvo tal, y es una cadena. Sí, y dijo María Julia el primer programa. Me dijo, después van a hacer fila para venir. Exacto, claro, por supuesto. Dijo, ya va a ser visita obligada, van a querer venir. Y Y te van a digo, buscar. los que le mueven a las redes saben lo difícil que es completar las 4,000 horas que te pide la plataforma, los 1,000 suscriptores, o sea, todos los criterios de monetización de las redes. Tú con ese tuviste. Con ¿no? el programa María Julia. güey. Claro. Con el programa María Julia tuve. Yo lanzamos un previo, sin decir que era María Julia, como de que iba a haber un programa, y ahí completé los 1,000 suscriptores. Tenía como 700, y esos 700 los tenía porque habíamos subido una canción, un video de una canción que hicimos que se llamaba El Pisto Relajado, de los payachines, güey, de Gente Regia. Ok. Lo subí, tenía un chingo de reproducciones porque también lo hicieron viral, lo subió Consuelo Duval y lo hicieron varias cosas, y ahí tenía 200,000 reproducciones. Pero fíjate, con Consuelo Duval y todo eran 700 suscriptores. O sea, No tenía para suscriptores. que veas que es de la pela. No tenía suscriptores. Ajá. Y entonces lanzo este previo completo ya como 3,000 en una semana antes, lanzo el promo, hago expectativa, empieza el programa y bueno, para mí fue un sueño así de que puta, tengo una salida, güey, porque estaba realmente muy jodido en ese momento. Chingón, chingón, chingón. Y luego, compadre, ¿cómo fueron hilvanándose la raza? ¿Quién fue el segundo, tercero y cómo te fuiste yendo así? De hecho, la primera que grabé no fue María Julia, Ajá, fue la primera que salió, ajá, pero el primero que grabé, lo grabé con mi compadre Arturo Carmona, ok. el cual no salió al aire ese programa. Sí, creo que porque- vi un post, algo así. Recientemente No, platicaste eso, ¿no? no salió porque se me pasaron los Las tragos. cucharadas. Siempre le digo, al igual que tú, y lo agradezco, ¿qué vas a tomar? Siempre le pregunto a los invitados. Y digo, ya como quiera, ahorita ya tengo un prevenido y tengo Ahí llené. refrescos de todo, Ajá. tengo cerveza, o sea, y trato de tener de todo por si el invitado pide algo especial. Le digo a Carmona, ¿qué vas a querer tomar, compadre? Dijo, no, ya te llevo. ¿Cómo, güey? Si yo soy el anfitrión, ¿verdad? Claro. No, yo te llevo, compadre. Llega con una de tequila, llega con una de 43 de horchata y una de 43 normal. Y entre que arreglaban el set y arrancamos, 2 tequilas para brindar. Y me dice, ¿has probado el de horchata? Le dije, no, pruébalo. Así en las rocas.
sabe agüita la michoacana, güey. Porque sabe agüita la michoacana. Valiendo madre. No, ya empezamos a grabar y platicábamos y yo me servía y me servía. Y me aventé la botella completa como en 45 minutos. A su madre. Y luego agarré la de 43 normal y le sigo poniendo. Me aventé como 3/4 de la botella y ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo, tuve un blackout. Seguía hablando. Y era el primero que grababas, güey. ¿Qué Seguía dijiste? hablando. Ya valió madre. No, yo estaba en mi peda, güey. Yo estaba muy a gusto. Ajá. La producción no. Mi ahijado había llevado, el productor había llevado 4 horas de memoria. O sea, memoria para 4 horas de Ajá. programa. Yo llevaba 3 horas y media de programa y no tenía para dónde. Y me dice, ya, ve cerrando, güey. Y yo en mi mala copa le decía, si no puedes, le hablo a otro güey. Ya cagándola. Total, no tengo noción de qué pasó. Al día siguiente me despierto, no sabía qué había pasado. Y le hablo a mi compadre Carmona, perdón, compadre, se me fue el pedo, güey. Un día antes se había muerto mi perro, güey. La Ah, emoción sí, del sí. primer programa. Era como un sub y baja de emociones, se salió de control. Y no tomo mis programas. Después de eso no tomo mis... Volvimos a grabar. Las preguntas fueron muy parecidas, pero ya sin cagarla. Ya sin cagarla. Ahora sí se armó. Y luego, ese fue el primero que grabé, el que no salió. Después grabo el mismo día, El cielo y el infierno. Grabo al Cepi Boy y al Padre Juanjo, güey. Y el primero que grabé realmente fue ahí al Cepi Boy. Ajá. Y como a la hora 20 me dice, pues ya no. Y ahí cerré el programa. El Padre Juanjo se extiende a 2 horas 40, 2 horas 50 por ahí. Y luego María Julia también casi 2 horas 40 y tantos. Y empiezo a grabar y se van haciendo muy largos los programas. Y el Cepi Boy me acuerdo que se hizo muy viral porque él dijo que a partir de la final regia, También- que ya dejó de ir y algo así, se hizo el desmadre. Ese- Y eso de jaló con madre. Ese también fue muy, muy viral. Que dijo que había llorado, que dejó de comprar abonos y le chingada. Sí, sí. Bueno, es fecha que me mienta la madre por ese clip, pero pues él lo dijo, Pues yo él no, dijo, güey. claro. Y total, fuimos dejando para atrás el del Cepi, Ajá. porque nos quedaba muy cortito, güey. Ok. Y luego Cepi me habla y me dice, ¿no te gustó? Lo vamos a grabar. Le dije, no, güey, pues que quedó muy cortito, que están los demás, bla, bla, bla. Entonces ya lo acomodamos. No, Y fue un madrazo el Sí, del Cepi sí, también. estuvo con madre. Y así ya vamos para cumplir 5 años, güey. 5. Ya llevamos 200. Grabados tenemos como 260 y tantos. Al aire creo que vamos en el 253, 252 por ahí. Wow. Digo, es difícil decir cuál te gustó más, cuál no, pero digo, de pronto hay algunos que uno les tiene especial estima, como me imagino el de la licenciada María Definitivamente tengo muchos que son todos son especiales porque me están regalando su tiempo, Julia. güey. Sí, de acuerdo. Todos son especiales porque todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos un camino que nos la hemos pellizcado. Mucha gente ve nada más la parte bonita, güey. Sí. Ves la parte de que le va con madre. Pues sí, nomás que cuando no tenía un peso en la cartera, güey, no lo vieron, güey. Tampoco lo publiqué, ¿verdad? Tampoco me ando victimizando, pero es parte del show. Esta carrera es una carrera de subidas y bajadas siempre. No hay quien esté todo el tiempo arriba y tampoco va a estar todo el tiempo abajo. El chiste es tratar de acelerar la parte que está abajo Sí, que y te alargar tiene la que que esté tocar, arriba, güey. claro. Pero invariablemente son sub y bajas. Y en la televisión era igual. O sea, de rato que tenías un chingo de rating y luego bajaba, te ponías a trabajar, moverle. Salía otro programa que agarraba vuelo Y es así, es un sub y baja, ¿no? Como la vida misma. No todos los días estás del mismo humor, no Claro. todos los días estás feliz. Hay veces que las cosas no se van dando, pero hay que trabajarle. Programas especiales, por supuesto, el de María Julia. Trato de que siempre el número 1, 50, 100 sean, Alguien representativo. para mí, Sí, claro, claro. independientemente para el público o no. Entonces el primero fue María Julia, el 50 fue el arquitecto Benavides, que desgraciadamente se nos fue, pero que me regaló un programa de 4 horas, cabrón. Entonces tengo un legado que me regaló Claro. el Arqui ahí. El programa número 100, a pesar de que yo soy muy tigre y lo sabes, fue mi compadre Jonathan Orozco. A Jonathan lo conocí cuando no era titular, cuando no lo pelaba nadie y tenía un tatuaje, güey. Imagínate, tenía sí hace un mucho, tatuaje. güey. Y entonces es muy buen amigo desde hace muchos años y mucha gente le ha tirado madreada a él y a mí porque somos amigos. Claro.
Pero, pues digo, también tengo amigos de TV Azteca cuando yo estaba en Televisa y viceversa. Claro, no tiene nada que ver. La chamba es una cosa, pero como aficionados nos apasionamos. Él me invita cuando abrió una barbería a cortar el listón. Sí me acuerdo, yo fui, ese día yo fui como reportero, me acuerdo. Y yo corto el listón y mucha gente, pinche tigre, ¿por qué lo invitas? Espérate, güey, pues es mi amigo, cabrón. Entonces para mí fue el capítulo número 100. El 150 fue César Bono, que para mí es un maestrazo. Y gracias a él tuve la recomendación para hacer la obra del Cavernícola. El 200 hice una entrevista con inteligencia artificial con mi papá. Eso está Y el 250 acaba de pasar con don Jorge Ortiz de Pinedo. Wow, sí. Que sí la neta, vi, sí la vi. Que la neta pues es una leyenda de los medios. Por supuesto, Fer. ¿En qué momento, compadre? Digo, ya nos dijiste que rápidamente alcanzaste las cifras mínimas para monetizar, pero ¿cuándo llegó un madrazo que dijiste, caray, sí vamos bien, aquí en este es el camino? Digo, la bronca es cuando te pagan la primera vez, que se tarda un rato en llegarte, güey. Sí. Y es acumulada de varios, ¿verdad? Ajá. Entonces yo empiezo a monetizar en octubre y el primer cheque lo cobro a finales de enero. Ok, no, pues pasó un buen, claro. Pues todo octubre, todo noviembre. Y ahí está, y ves todo ahí diciembre, y lo estás viendo que está ¿cuándo? subiendo. Y a la madre, ya cuando cayó, fue así un... Señor, mira. No, una tranquilidad claro. enorme. Y después de eso, digo, meses muy buenos, pero después se me hizo un clip muy viral de Mónica Cruz, que fue un madrazo, güey, cuando Facebook pagaba muy bien. Ok. Y ahí, bueno, fui el hombre más feliz del mundo. Güey. ¿Ese cuál fue, compadre? Ese no me acuerdo. Mónica platica su historia de que batallaban mucho para tener hijos, no habían podido, que a su marido le detectan una bolita, que entre que sí que no, toda la historia. Mónica tiene un storytelling buenísimo, es buenísima para contar historias. Su mamá es locutora de toda la vida. De teatro. Su mamá, Leti Cruz, de toda la vida, de agencias de modelos, de demás. Sí. Milo Cruz, un gran referente del fútbol, fue locutor también. Y Mónica platica muy bien. Esa historia tiene todo, porque tiene la tristeza del inicio, tiene el clímax donde estaba que si el marido tenía una enfermedad o no, y al final el final feliz. Chingón. Dura 9 minutos y ese clip llegó a 30 millones de reproducciones en Face cuando pagaban muy bonito. Y bueno, fue un trancazo. 30 millones. Con ese me escribieron de todas partes donde se habla español. Todas. Sin conocer a Mónica y sin conocerme a mí, pero ese video tenía como 390 y tantas mil compartidas. Güey. A su madre. Millones de likes. Me imagino mucha gente que se identificaba con el caso, ¿no? Claro, y aparte es un caso donde empatizas mucho. Si no has podido tener hijos y vives la misma historia, ya sabes lo que está pasando. Y si sí los tuviste, dices, qué bendición la que tengo yo que no pasé por esto. Güey. Entonces, para todas las personas le tocaba una fibra. Y ahí te das cuenta que todos tenemos una historia que puedes empatizar y unos mensajes muy chingones que me siguen llegando. Me han llegado mensajes ahí que decían, estoy en, no sé, febrero del 24, y me pongo en manos de Dios para que no sé qué, y después, un año después, se me cumplió el milagro. Y dices, puta, qué chingón. Sí. Y que regresaron a ponerlo ahí, cabrón. Sí, se acordaron. Entonces, ese fue también un trancazo. Con ese llegamos a muchos lugares y tocamos muchos corazones, que también está chido. Chingón. Pues de eso se trata también, llegarle a la gente, ¿no? Creo que pudiera tener más vistas si me voy al morbo, si me voy a tratar de buscar lo viral, a tratar de puntear unos con otros. Sí ha habido cosas polémicas si el invitado lo saca. Pero yo no estoy insistiendo buscando el clip viral. Si se llega a dar, qué chido, pero no es la intención. Creo que después de irle encontrando el rumbo, me gustaría que se convirtiera en un documento histórico a muchos años, aunque se puede escuchar pretencioso, pero dentro de 20, 30 años, muchos de los que estamos ahí no vamos a estar. Sí, claro. Y entonces cuando cuentas una historia, ahí se va a quedar.
sobre todo los chavitos. Es bien difícil que los chavitos de ahora lean como antes. Antes los abuelos te dejaban sus memorias o escribían sus memorias. Y ahorita los chavitos no tienen esa costumbre de leer. Entonces, gracias a esto pueden conocer quién va a ser, o quién era su papá, quién era su abuelo, güey. Claro. Ese tipo de cosas. Y nos han tocado cosas muy fuertes también, porque grabamos a Cosos Cañón y a su papá, don Ricardo Cañón. Lo grabamos a mediados de agosto. El programa sale a mediados de septiembre, un miércoles, y el sábado fallece el señor. Estando el programa en su semana de aire. Ah, caray, o sea, los días. Porque yo normalmente publico el programa completo el miércoles y toda la semana hay clips y hay shorts y todo demás, hasta la siguiente que entre el siguiente invitado. Que es el nuevo, claro. Y entonces cuando pasa esto, yo paré la distribución de los clips y de todo esto, por respeto a la memoria. Y mucha raza que había grabado con él cosas, las empezó a subir. Cada quien tiene su estilo y su manera. Habrá quien piense, quiere lucrar con lo que acaba de pasar, pero yo también lo hubiera visto por el lado de que, oye, pues qué bueno que lo están recordando, güey. Al final aquí está. Ahora, cuando fuimos al velorio, Cosos me dijo, los hubieras dejado, güey. Los hubieras dejado. Yo hubiera pensado eso. Y después, al año siguiente, me dijo, sácalos, ya pasó un año, sácalos, los que se quedaron pendientes. Digo, pues ahí está en el estudio del programa. Y para ellos, para su familia, es un gran programa que les va a quedar de recuerdo para toda la vida, güey. Por supuesto. Yo tengo una experiencia, no sé si tú conociste a Eric Rodríguez, periodista de deportes de toda la vida del norte, mi compadre Cango, que en paz descanse. Él fue el que descubrió la pachanga de la selección mexicana aquí en Monterrey, cuando Yamile y todo eso. Él la descubrió, él sacó la nota en el Norte Exclusiva, Y yo tenía un podcast en ese entonces en Canal 28 y lo invité para hablar de eso. Y yo creo que como al año, a los meses, desafortunadamente fallece muy joven Eric. Y en el sepelio me dice su esposa, me dice, Oscar, no sabes cuántas veces hemos visto el podcast, estaba bien padre, Eric como era, platicaron muy padre. Y digo, híjole, no hay mejor reconocimiento que ese. Claro, y que se va a quedar para toda la vida esa imagen, entonces... Quisiéramos que estuviera aquí, pero qué bueno que la familia me dijo, la verdad yo sentí muy bonito. Y nosotros... como parte también de un negocio, porque también es un negocio esto, ahora hacemos una cosa que se llama legados, donde hacemos este tipo de entrevistas privadas. Ah, mira, muy bien, excelente. Hemos tenido empresarios, hemos tenido abuelitas, hemos tenido líderes de familias, donde van y cuentan su historia. Órale. Y nosotros les entregamos el material, un material grabado profesionalmente, se hace una entrevista previa para tener los highlights y todo esto. Para poder que se quede como un legado para la familia, güey. Fíjate qué idea tan buena, o sea, mucha gente empieza, pues vamos a hacer un libro, quiero hacer un libro de mi papá, de mi mamá, que de mi historia. No lo van a leer, güey. Exactamente, pero fíjate, está súper bien eso de hacer una entrevista, un podcast con la persona y que queda ahí por los siglos de los siglos ahí. Y se les entrega, aparte que se queda en el... La tenemos en nuestro YouTube con una liga privada que se le entrega a la familia para que por si tienen familia en cualquier parte del mundo, claro, manden la liga y ellos lo puedan ver cuando sea. Eso no se publica para la gente y se les entrega su material. Y desgraciadamente ya se nos han ido algunos de los que hemos entrevistado. Fue muy oportuno, digo. Sí, y que les queda ese recuerdo. ¿Ese legado? Ese legado y que está, la neta está bien cañón. Me pongo yo del otro lado. Yo tengo la bendición que pongo un YouTube y veo a mi papá, güey. Sí. Y veo cosas muchas veces nuevas que nunca había visto de mi jefe. Pero hay muchas personas que se les va borrando simplemente la voz de las personas. Sí. O sea, no me acuerdo yo de muchos familiares de cómo hablaban. Escuchar... Ahora que diga tu nombre, que te mande un saludo, porque siempre les digo, ¿qué le dice a los hijos? A tal. O descríbame a los hijos. Puta, güey, eso cuando desgraciadamente pasen a otro plano, totalmente. Por supuesto que te queda un gran recuerdo, güey. Sí, por supuesto. Qué muy buena, qué gran idea, muy buena idea. No fue mía, no fue mi producción, fue de Fernando Morales. Fer Morales, que le ayudaba a escribir a Pini.
Él fue el que me sacó esta idea. Él es parte del equipo. Él va con las personas que contratan a hacer una entrevista previa para sacarme todos los highlights. Y a la hora de la entrevista Tú ya no sabes se nos por vaya a dónde te perder vas. algún detalle. Claro que escuchando van saliendo otras cosas, pero de las cosas que quiere contar la persona. Qué chingón. Oye, Fer, ya para acabar y para irnos al asador, porque ya hace hambre, y ahí en el asador platicamos de fútbol, compadre, de lo que menos platicamos. Tú eres tigre igual que yo. Allá cotorreamos en el asador, pero además de Fernando Lozano, ¿presenta algún otro proyecto que traigas ahorita? Sí, como todos los años voy a hacer la pastorela VIP, que la hacemos, ya me va a tocar creo que es el 7º año que la hago, 7º, 8º. Acabo de terminar una temporada de teatro de una obra que se llama Memorama. Hay más proyectos de teatro. Shows con Chilinflas, hacemos muchos shows de comedia, tanto en bares como privados. Conducción de eventos, me contratan también para conducir eventos corporativos y demás, también sé ser serio. Y bueno, ahí hay algunos planecitos. Quiero hacer más contenido. Okay. Tengo la idea de hacer otro contenido totalmente diferente de otro de mis pasiones. Y lo que vaya saliendo. Yo soy de la idea de que muchas veces uno propone, Dios dispone. Claro. Entonces, yo nunca pensé que iba a ser conductor de noticias y fui conductor de noticias. Nunca pensé que iba a ser conductor de televisión y fui conductor de televisión. Mis planes iban para otro lado y lo que yo quería ser, que era torero y futbolista, no fui. Entonces, para donde vaya la vida, güey. Era lo que te iba a decir, imagínate, tú querías ser torero, futbolista, pero fuiste conductor de noticias, conductor de programas de revista, ahora tu contenido. Fuiste piloto, compadre, eso no sé. 7 años piloto en la serie Turismo Monterrey. Empresario, tuviste un negocio, ¿no? Ahí también con tuve Quique, negocio de restaurante. Tuvimos restaurante. unas hamburguesas que se llamaban Bunker 77, Sí. que ojalá algún día abran, porque estaban muy buenas, güey. Sí, yo fui alguna vez. Estaban muy Estaban buenas. ahí En Plaza La Rioja. sí, te iba a decir, en la plaza donde está el Tabernabéu, pero una por ahí, ¿no? Una que sigue. Sí, ¿verdad? Sí, donde está el Chili's. Sí. Ahí. Ah, es cierto. Donde está el reloj. Sí. A 2 locales del reloj. Es cierto. Ahí estuvimos 2 años. Y desgraciadamente lo tuvimos que cerrar por falta de gente que nos ayudara, güey. Fíjate. Estaban muy buenas, güey. La neta sí. La neta estaban muy, muy buenas. ¿Otro emprendimiento que hayas tenido? Tuve un negocio de playeras hace muchos años también, se llamaba Chidalima. Tuve un puesto de hamburguesas también alguna vez. Y ahorita traigo ahí una idea de hacer algo. Bueno, luego ahí estaremos pendientes de tus redes para apoyarte, compadre. Como Hecho, tú no se apoyas a diga toda más. la raza. Muy bien, bueno, pues vámonos Fer, al asador y ahorita le seguimos. Ahora sí con fútbol, compadre. Venga. Bueno, pues ya estamos en el asador. Ya mi compadre Gerson de la Rosa ya nos echó Compadre, aquí un poquito a la mano. Todo lo que tuve que platicar para poder cenar, güey. Oye, compadre, sí, ¿verdad? Una disculpilla, ¿no? Pero te vas a ir bien cenado y vas a llevar allá Qué la chulada, raza. ya nomás. Aquí estamos con unos Porterhouse del ofertón de Cantú. Compadre, ya para despedirnos, oye, pues ahora sí a platicar de fútbol. ¿Tú por qué te hiciste tigre? ¿Cómo te hiciste tigre? ¿Cuándo te hiciste tigre? Yo sí, esa parte, nací tigre. A ver, ok. A pesar de que mi casa no era futbolera, Ajá. el doctor que atendía a mi mamá, el doctor Andrés Lozano Almaguer, primo hermano mío, Ok. con la diferencia de edades de mis jefes, pues ya él era el doctor consagrado Ajá. y yo apenas estaba saliendo de la panza. Ok. Él atendía a muchas esposas de tigres, Ah. súper tigre, y le dijo a mi mamá, cuando nazca, en ese entonces no había ecos, güey. Pues hasta que no salía, Sabía si era hombre o niño, mujer. niña. Sí, claro. Y le dijo a mi mamá, si es niña te la paso, si es niño le echo una porra a los tigres. Entonces mi mamá acostada, salgo y lo primero que escucho es tigres, tigres, ra, ra, ra. Crezco con esta historia y yo pues soy tigre de toda la vida. Ajá. Con el tiempo el doctor me regaló un póster firmado de los Tigres campeones 77-78. Ok. Desgraciadamente en ese entonces se firmaba con pluma. Y se entonces borra. las plumas se absorbe la tinta, pero se ven los surcos, güey, Ok. de donde estaba ahí, lo tengo colgado el póster. Y bueno, cuando me empieza a gustar ya el fútbol, mi papá estaba en el programa y yo me iba con los técnicos, Ok. o sea, con los que iban a cubrir fútbol, Sí, con los técnicos de la transmisión de radio. de las transmisiones y que grababan para llevar A Fútbol al Día, los noticieros. no claro. transmitían en vivo. No, O sea, claro. llevaban 2 camaritas, güey. Y sus casetzotes. Y sus casetzotes. Sí. Me iba ahí con mi compadre Humberto Tijerina en La Morena, que estuvo mucho tiempo en recursos humanos también Sí, de claro, sí lo Multimedios. recuerdo, claro. Con Martín Villarreal, que lo mandaron a Multimedios León, con Michael Chilango, Uy, no más. Mira. con La Raza, se ve buenísimo. Con La Raza ahí,
Y entonces yo me iba a ver el fútbol, me iba a los dos estadios. Ah, ok. Pero nunca se te quitó los Tigres desde ese detalle. No. Ok. O sea, desde ahí siempre crecí Tigre. Cuando ya empiezo a consumir y ver y jugar fútbol, empiezo a ir a los dos estadios porque me gusta mucho ver el fútbol. Ajá. Y en ese entonces, en el Uni, gritabas y de lado a lado se escuchaba, güey. O sea, nada más estaba la Radical Soriana. y Soriano. Y de repente no había nada como ahora. Es más, te podías dar la vuelta completa, Sí, güey, sí, sin sí, ninguna bronca. Y ahí empecé a ir al estadio. Ni siquiera había pedo con las acreditaciones. O sea, yo iba con estos güeyes cargando Y un pásale, cable y pasaba vámonos. así sin ninguna bronca. Y ahorita para que te acredite Alejandro es un pedo. Saludos, Alejandro. Alex. Y llevo así a los dos estadios durante mucho tiempo hasta que ya dejé de ir al Estadio Tec por seguridad. Y bueno, nada ¿Por qué? más. ¿Te madreaba la raza o qué? Porque después ya, güey, digo, ya con el tiempo y mucho más, ya cuando gente regia, que empiezo también con la dinámica de tirar madreada y de que todo el rollo tigre, pues ya sí, ya me la hacían de pedo, güey. Claro. O sea, me tocó varias veces que sí había conatos de bronca. Y dije, pues, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Al estadio nuevo, que ya no está tan nuevo, güey, pues ya tiene que 10 años, ¿no? No Sí, sé. En 2015 empezó. Ah, Sí, ya pues, tiene pues 11 años. el estadio nuevo ya también ya tiene sus años, güey. Sí. 2 veces he ido. Fui a la final, que ellos dicen que es la que más brilla. Los chaquetes mentales. Digo, de algo se tienen que agarrar. Sí, güey, está bien que se sí. alivianen con esa, güey. Sí, está bien, está bien. Y fui cuando vino Messi. Ok. Son las 2 veces que he ido ahí. Y en las 2 veces he estado en palco, güey, para evitar cualquier Porque bronca. en las épocas en las que empezabas, ¿quiénes eran tus jugadores de referencia, tus ídolos? Estaba Elmur, el Pato Lucas. El Pato Lucas, claro. Es que, güey, se aventaba unos dribles buenísimos, güey. Sí, era muy bueno. Me tocó Félix el Tanque Torres, Torres. o el Conan, como también le decían. Me tocó la última de Orduña. Esa parte de que iba. En el TEC me tocó Jalapa Ortega todavía, Memo Muñoz, Turbo Muñoz, claro. cuando agarró una época donde corría No, era un demonio por la impresionante, banda güey. izquierda, sí. Y en ese entonces me meto a entrenar y entrenaba yo con Milo Cruz, que casualmente ahora es mi vecino. Ah, mira. Pero entrenaba yo con Milo. Y Milo tenía programa en RG. Entonces entrenábamos acá Eso no me acordaba. Yo me acordaba de él del Canal 28, pero del RG no. Tuvo fíjate. programa en RG también. Y entonces en esa época, los días que me tocaba entrenamiento, entrenamos acá por Churubusco Ajá. y por la Philips. Había unos campos Sí, por ahí entrenaba. sí. Y entonces los días que entrenaba me regresaba, me llevaba mi jefe o mi jefa Ok. y me regresaba con él porque a 4 cuadras Estaba. de Estaba el Multimedia canal, tu estaba mi casa, güey. Claro. Y en una de las ocasiones estaba Memo Muñoz de invitado. Me dijo, ¿lo quieres conocer? Y ya entré a saludar a Memo. Y yo traía un balón y me firmó Memo Muñoz. Ya debo tener. El balón se jodió todo. Pues digo, se hacen viejos y se hacen duros. Y los de antes, güey. Y debo tener el puro parche con la firma de Memo Muñoz, que traía el 13, güey. El 13 en ese entonces luego se cambió al 5 y se quedó con el 5 muchos años. Bueno, en ese entonces traía el 13. Muy bien. Oye, Fer, y hablando de acá de la carne asada, ¿sí le mueves al asador o te gusta, como dijiste cuando Mira, llegaste? lo importante es tener el amigo que le guste, güey. Sí soy muy carnívoro, me encanta la carne asada, pero yo prender el asador, hijo, güey, como que no se me da. No. No se me da, he querido aprender. Tengo muy buenos amigos que le saben este rollo. Digo, Gadier es uno de ellos. Saludo a Gadiel. Soy amigo de Martín, de Monchis Lab, que también es una pistola claro, sí. para la comida. Acabo de invitar estuvo Alejandro también de la Sociedad Mexicana de sí. Parrilleros. Sí, también. Pero tengo un compadre de hace muchos años, soy padrino de mi hijada Daniela, que ese vato es el que le gusta hacer la carne, güey. Ok. El chiste es tener un amigo de esos, güey. que es de los que no te dejan tocar y la chingada. Esos son los buenos. En pandemia empecé como a tratar de prenderle. A veces me salía bien, a veces no tanto. Sí cocino, pero soy cocinero de cocina, no de carbón. Muy bien, ahora que recuerdas a Gadiel, estamos desde Grill Team, ya lo saben, una tienda especializada en todo lo que se imagine para la parrilla, aquí lo tenemos, asador,
Está con Marcio o no, compadre. Si tú necesitas algo, te vienes para acá y de aquí sales con la carne asada completa, güey. Sí, señor. Completa nomás. Falta el mono que la haga. Y aquí te rentamos uno también, si quieres. Aquí está mi compadre que le sabe, güey. Aquí está Gerson, sí. No hay broncas, sazonadores, asadores, Guantes, guantes. pendejaditos de estas. Todo. Todo Todo, tiene. todo. Está Aquí con en madre. Grill Team, Modesto Arriola, aquí en el centro de Monterrey. Ahí búsquenlo en redes sociales y ahí lo va a encontrar. Y además de los restaurantes que tiene también Sí, Grill Team, que están muy Food, buenos. Muy, muy buenos. El más nuevo aquí en Paseo de Santa Lucía, casi llegando a Félix U. Gómez. Ahí lo va a entregar, ahí lo va a ver, perdón, sobre el río prácticamente. Ahí está Grill Team Food. Muy bien. Y en muchos de los eventos también, donde están las food trucks, Ah, también ahí claro. se pone Grill Team, que estaba con madre. Claro, está en el Estadio Sultanes y en pa'l norte, pa'l sur, pa'l este, Ahí pa'l me que tocó, ahí me quieras. tocó acá en el Festival de los Globos, creo. Ok. Ahí también estaba. Ok. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya tenemos carnita. Vámonos para acá para partir y empezarle a comer, compadre. Porque esto todavía le falta un poquito, pero acá Para ya acá tenemos ya carne una ya está hecha. adelantada. Muy Excelente. bien. Vamos para allá. Bueno, ahora sí, compadre, ya llegó el momento estelar de la noche. Gracias por estar con nosotros. Fer. Ahora por la invitación, compadre. Pero vamos a entrarle ahora sí. Carne del ofertón de Cantú, está sensacional, un porterhouse. Estas son cortillas de ribeye y también arrachera. Ya se me hizo agua la boca. ¿Qué le damos, compadre? ¿Qué le De damos, todo. joven? De todo, muy bien. Bueno, vamos a cortar el porter. ¿Para qué andar con...? Sí, pues hay que darle el Si punto hay a de todo. todo, hay que comer de todo. Exacto. Mira, de este lado es, digamos, la cabrería, que es el pedazo de filete, es lo más suave que tiene la res. Déjame, vamos a darle un cortecito. ¿Tú cada cuándo prendes carbón, compadre? Fíjate que sí me gusta mucho, pero ya hace mucho que no hago porque ahí en la casa dicen que me tardo mucho, entonces, entonces ya no hago, pero sí me gusta bastante, Aquí en Grill Team he tomado mucho. Entrale, compadre, no. ¿Ya se hizo no la se idea? castigue, sí. Aquí en Grill Team he tomado de perder unos 9 cursos. Ok. O sea, sí le muevo más o menos. De hecho, la vez pasada le di un curso a unos amigos. Les mando un saludo a la raza de... Mi hija es ajedrecista y los papás de los compañeritos del ajedrez. Hicimos un cursito ahí de grill en la casa de uno de ellos y creo que salió bastante bien. Coachado por la gente de aquí de Grill ¿Sabe Team. qué? Yo creo que es lo que necesito, güey. Un curso curso. de esos, güey. Compadre, pues aquí las puertas están abiertas. El día que haya uno, te voy a invitar. Digo, a todos les digo eso, le voy a llenar a Gadiel, ¿verdad? Pero de todas maneras. No, pero pagado como debe ser. Sí, no, ¿cómo crees? Invitado. Está bruto esto, güey. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, está bien el suave. porter, es el, ¿cómo se llama? El pedacito de lado que es el filete. La costilla, mira, también está muy bien hecho mi compadre Gerson. Muchas gracias. Pásale, Gerson, para acá. Pues oye, vente, Gerson, del staff de Grill Team. Muchas gracias, Gerson. Él fue el que nos apoyó al principio para... Pues nada, prácticamente hizo toda la carne. Compadre, muchas gracias. Hizo toda la carne, nosotros ya llegamos al último y hoy le llegué a poner un cortecito que ahí está todavía. Dice Gerson, chingale la tortilla, no nomás a la carnita. Oye, Gerson, tú estás en los eventos, ¿verdad, de Grill Team? Sí, ahorita estoy coordinando los eventos masivos, más que todo. Bueno, catering también, pero más enfocado en los masivos. Excelente. Ahora que estuvimos en el Fan Fest. En todo el mes, Fan Fest, claro. Ahí estuvimos todo el mes. Salió en verso sin esfuerzo. Sí, éntale, Gerson, tú también. Adelante, mi querido Fer. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. Sobre todo, gracias por ser tan buena onda, compadre. De pronto uno piensa, oye, pues yo tengo muy poquitos seguidores, no va a querer ir conmigo. Pero mi compadre, la verdad es que es raza. Creo que si nos dedicamos todos a esto, a hacer contenido, nos tenemos que apoyar todos, güey. Sí, pues Porque sí, definitivamente. habrá raza Con permiso. que me venga a ver, que son de mis redes y te van a conocer a ti. Y si les gusta tu jale, se van a quedar acá. Y habrá gente que sea tuya, que no me conozca a mí. Y si les gusta lo que Claro. platiqué, se van a ir conmigo. Entonces, es un ganar-ganar para todos, güey. Y si no, pues nos la pasamos con madre. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues muchas gracias, Fer. Síguele entrando y bueno, pues vamos a cortar ya para poder comer a gusto, compadre. Muchas gracias. Y a la Fer. producción también. Gracias a la producción de Víctor Hugo Garza. Esto fue Fútbol al Carbón con Fernando Lozano.